Esta plataforma Mendeley, yo soy Daniel Rangel, te voy a estar hablando poco menos de 2 horas, pero no sobre la plataforma en sí. ¿Qué es lo que más nos interesa? ¿Por qué recurrimos a una herramienta? No es por la herramienta en sí, en ningún caso, sino por el resultado que podemos obtener con ella. ¿Cuál es el resultado que podemos obtener con Mendeley? Fíjate por favor en esta frase. Si tú estuviste ya en las sesiones de Scopus o de Science Direct, esta frase ya la viste y ya la analizaste conmigo. ¿Será verdad que la información es poder? Pues yo no creo que sea eso. Vamos a activar nuestro video. Ahí estoy. Yo no creo que sea al 100% cierto, y te explico por qué. Imagínate esas ocasiones, tú estando en casa, tomas un pantalón que hacía tiempo que no te ponías, pero dices, mira, me lo voy a poner, metes la mano en la bolsa y te encuentras un billete de 200 pesos. ¡Wow! ¿Quiere decir que antes no tenías el billete? No, sí lo tenías, pero no sabías que lo tenías, por lo tanto no podías ocuparlo. Lo mismo pasa con la información. Tú la puedes tener, a lo mejor incluso puedes saber que la tienes, pero hasta que estás en condiciones de ocuparla es que la información puede hacerte poderoso. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta sesión? Vamos a ponderar el acceso a la información. ¿Qué quiere decir? Acceder a la información cuando la necesites y no nada más haberla encontrado alguna ocasión, saber que existe, pero cuando la requieres que no tengas posibilidad de encontrarla. Aquí lo que vamos a ponderar entonces es que tú puedas acceder de manera sencilla y de manera precisa a la información que requieres en el momento en el que la requieres. Para hacer eso, te voy a presentar a este gestor. Yo te decía que tenemos muchos gestores. Conocerás Zotero, EndNote, RefWorks. Hay muchos. Yo te voy a presentar Mendeley. Es probable que tú ya lo hayas ocupado, como algunos de ustedes manifestaron. Es probable que tú no lo hayas ocupado. Y también es probable que si no lo has ocupado, a lo mejor has ocupado otro. Yo te voy a pedir este favor. Te voy a poner ahorita 5 funciones que todo buen gestor debería cumplir. Mendeley, por supuesto, las cumple. Te voy a pedir que analices tu gestor, el que tú sabes ocupar, no para comparar, simplemente determina en qué medida tu gestor te ayuda a cumplir con estas funciones. Todo buen gestor debería ayudarte a ello y vamos a ver la manera en la que Mendeley lo hace. ¿Cuáles son las funciones de un gestor de referencias? Primera que nada, almacenar. O sea, tú vas a ser capaz de tener documentos que obtuviste por diferentes vías y vas a poder almacenar la información aquí para tenerlo a la mano siempre que lo necesites. Segunda función, organizar tu información. Imagínate esto, por favor. Cuando tú descargas archivos de Internet, por favor, ayúdame a poner una palomita, todavía no, espera a que termine la pregunta. Cuando tú descargas un archivo de Internet, ¿lo renombras? Ponme que sí, un yes, una palomita verde, si sí renombras tus archivos, y ponme que no, si tú honestamente dices, pues no, yo normalmente les dejo el nombre que ya traen. Ok, perfecto, ahí tenemos. Mira, la balanza se inclina a los que sí los renombran. ¿Cuál es la desventaja de no renombrar los archivos? Que a veces el archivo no trae un nombre representativo de lo que contiene, de modo que si lo descargamos, regresamos porque recordamos, mira, alguna vez bajé una imagen o un PDF con cierta información, pero el nombre del archivo no es representativo, puede que que tardemos un poquito de tiempo en encontrarlo. Ok, vamos a limpiar. Tú, 57 personas manifestaron que sí renombran archivos. Tú que sí renombras tus archivos. ¿Tienes una nomenclatura bien establecida? O sea, una estructura que siempre sigues. A lo mejor primero pones el nombre del autor, después pones el título, después la fecha, o a lo mejor primero la fecha, etcétera. Si sí lo haces, por favor, ponme que sí, ponme una palomita. Si no lo haces, por favor, ponme que no. Vamos a ser honestos, nadie va a juzgar a nadie. Te voy a ser honesto, yo no lo hago. No siempre, habrá ocasiones en las que sí digo, esto es muy importante, sí lo renombro, pero no siempre le pongo la misma nomenclatura. Me ha pasado, por ejemplo, que tengo facturas, yo tengo que facturar y a su vez recibo facturas. Entonces, había ocasiones en las que yo decía, oye, ¿dónde estará mi factura de tal cosa? Y no sabía cómo encontrarla porque no le ponía un nombre estandarizado, tuve que aprender a hacerlo. Perfecto. Ya son muchas menos las personas que declararon que lo hacen. Por favor, nuevamente, ya sea que lo hagas o no lo hagas, por favor respóndeme esto. ¿Tienes unas carpetas perfectamente definidas e identificadas por ti para guardar ahí cierto tipo de documentos? Por ejemplo, si eres estudiante, tienes tu carpeta de la materia fulana de tal, otra carpeta de otra materia, de otra, y sobre cada carpeta a lo mejor metiste unidades, no sé, o sea, tienes carpetas especiales para guardar esa información. Vemos que hay muchas personas que dicen que sí, hay otras personas que no. Yo te soy honesto.
Normalmente yo descargo algo y lo dejo en las descargas, ahí tal cual. Entonces, mira, hay muchas personas que sí tienen una jerarquía de carpetas, todo perfectamente organizado, pero no siempre le cambiamos el nombre. Entonces, si tenemos buenos hábitos, es una ventaja para nosotros. Si no los tenemos, a través de Mendeley vamos a poder organizar nuestra información para que sea sumamente sencillo y que sea muy preciso recuperarla. Muchísimas gracias por tu intervención. Vamos avanzando. La tercera función es dar formato. Es muy probable que tú conozcas el formato APA. Es un formato para hacer citas y referencias. ¿Qué son las citas y qué son las referencias? Cuando tú estás elaborando un trabajo académico o científico, profesional, lo que tú necesitas es consultar otras fuentes. No vas a inventar información, vas a ver lo que otras personas han dicho al respecto. Cuando encuentras información valiosa que quieras incluir en tu documento, tienes que citarla y tienes que darle crédito al autor original. Esas son las citas y referencias, pero tienen que hacerse con un formato. No puedes hacerlo como a ti se te antoje. El más común es APA. Por favor, ponme una palomita si tú ocupas el formato APA. Ponme un tache si tú ocupas cualquier otro formato. Alguno que no sea APA. Vamos a ser capaces de dar formato APA, porque mira, tenemos un montón de palomitas ya, 47. Ya tenemos un montón, más de 50 ya. Vamos a cerrar la votación ahorita. Vamos a borrar y te voy a preguntar, tú que citas con APA, ¿te aprendiste ya los lineamientos del formato APA? Si ya te lo sabes perfectamente los lineamientos de APA, ponme yes. Si no te lo sabes y tienes que ir a consultarlos cuando vas a hacer una cita, ponme que no. No es fácil aprendérselo. Y de hecho, aunque tú consideres ya me lo aprendí, en algún momento te encontrarás con un material que tú dices, ay caramba, esto no lo tenía contemplado. Sé cómo se le hace cuando tiene un autor, pero ¿cómo se le hace cuando tiene 4, por ejemplo? ¿O qué pasa cuando no tiene autor? ¿Cómo le hago? Vamos, a lo mejor conocemos lineamientos, pero es muy común que necesitemos revisar esos lineamientos para poder construir de manera adecuada nuestras referencias. A lo mejor alguna ocasión nos ha dicho nuestro asesor de tesis o un revisor, oye, ¿qué crees? Que esta referencia como que no está muy bien puesta. Muy bien. Podemos hacerlo aquí, pero lo más importante es que podemos hacerlo también de manera automática. Con dar unos cuantos clics, tú vas a tener tus citas y referencias y lo vamos a ver en esta reunión. Finalmente, la quinta función sumamente importante es colaborar. Imagínate que tú ya estás haciendo uso de un gestor y ya estás incorporando información. Así como tú, hay muchas personas, incluso conocidos tuyos, que también están almacenando esa información. Imagínate que tú pudieras sacar provecho del trabajo que ya otra persona ha hecho y que lo mismo, esa persona y cualquier otra persona pueda sacar provecho de lo que tú haces. En otras palabras, que el esfuerzo realizado por una sola persona sea benéfica para muchas personas. Eso podemos hacerlo también aquí y esto lo vamos a hacer a través de 6 millones de usuarios. 6 millones de personas en todo el mundo que tienen información que tú puedes aprovechar. Más de 8,000 estilos de citación. La mayoría dijo que cita con APA. Hay quienes dijeron que no, no te preocupes. Seguramente el estilo que tú ocupas también lo tenemos aquí porque son más de 8,000 estilos de citación. Finalmente tenemos alrededor de 2,000 organizaciones aquí. ¿Para qué nos pueden servir? Lo vamos a ver más adelante, pero te voy a pedir que tomes foto, que hagas captura de pantalla, que te aprendas o que anotes estos 5 rubros, porque esos son los que nos van a regir. Vamos a trabajar punto por punto con cada uno de ellos para ver cómo se resuelven con Mendeley y también te voy a pedir, lo mismo que te decía, si tú ocupas algún otro gestor, está perfecto, no te voy a tratar de motivar para que cambies, tú tomarás tus decisiones, pero sí, por favor, analiza cómo cumple tu gestor con estos 5 criterios. Vamos a entrar ya directamente a Mendeley. Primero que nada, déjame salir de aquí, logout, para que te muestre la vista cuando te metes. Ahí está. ¿Cómo entramos? Mendeley.com, así tal cual. Creo que pocas veces tenemos esa facilidad. Nombre del producto.com y ya estamos dentro. Ah, por cierto, ponme una palomita si puedes ver mi pantalla. No estoy seguro de que estés viendo. Es un navegador web en donde teníamos Mendeley. Ya me dijeron que sí. Por alguna razón extraña, no me deja desloguear. Es muy curiosa esta situación. Ahí está. Ahora sí ya me deslogueo. Perfecto. Esta es la página que yo voy a ver cuando meta mendeley.com. ¿Qué va a pasar cuando yo esté aquí? Dos cosas sumamente importantes. Primero, aquí tenemos un botoncito que dice Download.
Eso es porque no nada más tenemos la versión web, sino que también tenemos la versión de escritorio y yo te voy a pedir que instales las dos, no ahorita. Ya dijimos, bueno, no que instales, que uses las dos, que instales la de escritorio, que tengas la versión web, pero te digo, no ahorita, vamos a hacerlo paso a pasito, ya que finalice la sesión, por favor, toma nota, apréndete bien lo que estamos haciendo para que puedas replicarlo. Vamos a descargarlo. ¿Para qué? Para tener las dos versiones. ¿Por qué te recomiendo tener las dos versiones? Porque de las 5 funciones que vimos, las 2 primeras las vamos a cumplir en la versión web. Ahorita te explico por qué. Las 2 que siguen las vamos a resolver con la versión. No se puede de otra manera. Tienes que hacerlas ahí. Y la quinta función vamos a resolverla con las 2. Ahorita te voy a mostrar cómo. Entonces, lo primero es, descargamos e instalamos nuestra versión de escritorio y te la presento. Esta es la versión de escritorio que tú vas a ver. Vamos a hacer sign in para ingresar. Por supuesto, es necesario que tú tengas una cuenta creada en Mendeley. ¿Cómo sabes si tienes una cuenta? Si has ocupado otros servicios de Elsevier, como Scopus o Science Direct, esos mismos datos con los que tú ingresas te sirven para esto. ¿Tienes dudas sobre si tienes una cuenta? No te preocupes. Fíjate lo que voy a hacer. Le voy a dar Create Account. Quiero crear una nueva cuenta. No sé si tengo o no tengo, no me acuerdo. Fíjate que aquí me está jugando una mala pasada. Seguramente es mi navegador. Te explico lo que suele pasar. Olvídate que aquí está el espacio de contraseña. Cuando tú le das crear cuenta, te va a mandar a que metas tu dirección de correo. Una vez que dices, ya este es mi correo, y le das siguiente, aunque tú le hayas dado crear cuenta, si Mendeley identifica que tú ya tienes una cuenta, te va a mandar a loguear, tal como me sucede a mí. O sea, por alguna razón, Mendeley ya me tiene aquí registrado, entonces me va a pedir que me loguee. Si tú no tienes una cuenta, metes tu correo y te va a mandar a crear tu registro. Entonces, no hay ninguna complicación para que tú puedas tener unos datos de acceso. Ahí está, esta es la pantalla. Dos son las razones por las cuales yo te recomiendo utilizar la versión web mayoritariamente. Primera, observa todas las posibilidades que tienes aquí arriba. De hecho, si le das un vistazo a la página principal cuando ya te logueaste, vas a ver que es una especie de red social. Puedes hacer publicaciones, puedes seguir gente, puedes ver lo que publican otros. Esa es una de las funciones, entre otras. Tenemos sugerencias, grupos, etcétera. El gestor de referencias está dentro del library. Voy a hacer clic y ya entré al library. Fíjate por favor en esto. Me paso a mi versión de escritorio. ¿Qué opciones tengo? Ninguna, solamente la biblioteca. O sea, la versión web me ofrece el gestor de referencias y muchas otras opciones. La versión de escritorio solamente me ofrece el gestor de referencias. Esa es la primera razón por la cual yo te recomiendo hacer uso de esto. Pero vamos a ver la siguiente razón y que de hecho es mucho más importante y es la siguiente. ¿Recuerdas cuál es la primera función? ¿Sí? Almacenar. Imagínate que estoy yo aquí en mi Mendeley y a través de los medios que te voy a enseñar ahorita, yo ya empecé a meterle información. 200 referencias, por ejemplo. ¿En dónde se quedan guardadas? En la nube. Estoy trabajando en la web y conforme voy almacenando información, inmediatamente está en la nube. ¿Qué pasa si yo trabajo en mi versión de escritorio? ¿En dónde se queda almacenada la información de manera inmediata? En tu disco duro. ¿Qué pasa si permanece en el disco duro pero no se va a la nube? No vas a poder trabajar en otro lugar que no sea tu computadora. Sin embargo, si trabajas en la web, puedes trabajar en cualquier máquina. Ahora, ¿se pueden vincular? ¿Podemos hacer que se sincronicen? Sí. Tienes que hacer uso de este botoncito, aquí lo tenemos, que dice Sync. Le das clic y lo que hayas hecho, ya sea en aquella versión o en esta, se van a sincronizar para que tengas lo mismo en ambas. Pero imagínate que estás trabajando, versión de escritorio, alguien te prestó una máquina, abriste tu sesión de Mendeley, trabajaste y se te olvidó sincronizar. Devolviste la máquina, te fuiste a trabajar a otro lado, pues los datos quedaron en el disco duro de esa máquina, pero no se pasaron a la nube si no le diste sincronizar. Entonces, yo te recomiendo, trabaja la mayor parte del tiempo en la versión web. Cuando sea necesario trabajar en la de escritorio, vamos a sincronizar constantemente para que no tengamos esos problemas. Muy bien. Primera función del gestor de referencias, dijimos almacenar, pero lo primero es, antes de ver cómo almacenamos, de dónde sacamos la información. ¿Cuáles son las posibilidades para obtener artículos, libros, materiales que necesitemos meter aquí en Mendeley? Primera opción, un material físico.
A lo mejor tienes un libro impreso, o tienes una revista, o tienes unas fotocopias de algún artículo. Perfecto, ese es un material físico que vas a necesitar meter. Segunda opción, un archivo electrónico. ¿De dónde podrías obtener un archivo electrónico? Dos vías principales. De una base de datos y de cualquier otro lugar que no sea una base de datos. ¿Por qué lo manejo así? Porque hay una diferencia sumamente importante que ahorita vamos a ver. Tercero, ya que estamos hablando de bases de datos, ¿qué tal si la base de datos me ofrece mandarme directamente los registros a Mendeley? Hay algunas bases de datos que lo hacen, vamos a ver ahorita. Y cuarta opción, ¿qué tal? Ya no es una base de datos como las que vamos a ver ahorita, como Scopus, como Science Direct, sino una página web, a lo mejor de un periódico, una noticia que me interesa, me meto allí y eso también me lo puedo traer a Mendeley. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ver. Primero que nada, ya que ingresaste a Mendeley, a la sección Library, vas a encontrar una interfaz que nos recuerda un poquito al correo electrónico. Del lado izquierdo tenemos un panel, tenemos en medio donde va a ir apareciendo toda la información y del lado derecho tenemos algo que todavía no sabemos qué es, pero te lo voy a explicar. La primera opción que vemos aquí es Add. Eso nos sugiere, esto es para agregar cosas. Entonces, decíamos que podemos obtener información de un documento impreso. Por ejemplo, una película, ¿no? No es impreso, es físico. Lo mismo puede ser un disco compacto, cualquier cosa. No tengo yo algún medio de pasar automáticamente esta información a una computadora. No es meter el disco, no, eso es para ver la película. Para toda la información que viene consignada aquí de este lado, yo necesito meterla de alguna manera. ¿Cómo le hacemos? Tendremos que hacerlo de manera manual. Botoncito Add, y aquí dice New Manual Entry, me va a abrir un formulario. Ese es el espacio que hace ratito no sabíamos para qué era. Aquí seleccionamos esto que es. Ah, pues es una película. ¿Cómo se llama? Misión Imposible, le escribo el nombre, le escribo toda la información que yo considere, incluso le puedo poner una etiqueta. Hoy en día las etiquetas son sumamente útiles porque nos ayudan a agrupar conceptos. Hacemos hashtag para ser parte de alguna tendencia. Entonces, ponemos alguna etiqueta, ponemos toda la información, guardamos, en este caso yo no lo voy a hacer, le voy a dar cancelar, pero ya tenemos entonces una referencia creada de manera manual. Tú puedes decir, híjole, como que esto me da un poquito de flojera. La buena noticia es que este procedimiento es el que menos ocupamos, porque la mayor parte de información que hoy en día ya estamos compartiendo no es en manera física, ya es mucho en formato electrónico y cuando tenemos esos formatos electrónicos suele ser sumamente fácil hacer. Fíjate. Dijimos que puede ser con un archivo electrónico, esa es nuestra segunda posibilidad, y dijimos que podemos traerlo de una base de datos o de otro lugar que no sea una base de datos. Observa por favor esto. Nuevamente el botoncito Add, ya no le voy a decir entrada manual, sino importa un documento. Le damos clic, buscamos el documento. Por aquí tengo un audio, por ejemplo. De hecho, Dimash es la musiquita que tú estabas oyendo antes de que iniciáramos. Le voy a dar clic. Me lo está cargando como archivo. Ojo, ¿qué tipos de archivo podemos subir? No, no sea cualquiera, pero sí puedo pensar que son formatos multimedia estilizados, principalmente PDFs. ¿Qué pasa si yo subo un tipo de archivo que no es un PDF? Ahí lo tengo almacenado, pero no lo voy a poder leer con Mendeley. Mendeley solamente lee PDFs. Entonces, sí puedes subir Excel. Fíjate que ya está tardando mucho, lleva apenas 2%. Vamos a buscar. No queremos esperarnos tanto tiempo a que cargue. Vamos a cargar otro documento que no sea tan pesado. Ahí está. Vamos a darle Add, vamos a darle Importar documento. Vámonos al escritorio. Yo sé que ahí tengo un CSV. Eso tiene que cargar mucho más rápido y ahí está. Primera posibilidad. Tú conseguiste un archivo de cualquier lado que no sea una base de datos. Tú lo creaste, un amigo te lo pasó, cualquier cosa, pero que no sea de una base de datos, es lo que acabamos de hacer ahorita. Fíjate qué es lo que pasa. Solamente trae una palabra que es el nombre del archivo. No puede leer dentro del documento porque tú generaste el archivo o alguien te lo pasó, en otras palabras, porque no viene de una base de datos.
¿Qué pasa si cargamos un documento que sí viene de una base de datos? Vamos a dar nuevamente Add, importar documento. Si no me equivoco en mi descargas tengo, no lo tengo. Entonces voy a conseguir un archivo de una base de datos y para ello me voy a meter a ScienceDirect. ScienceDirect es una base de datos que ya vimos en estas sesiones. Nuevamente te recuerdo, si tienes dudas sobre cómo funciona, consulta el video. Al final te voy a decir en dónde puedes encontrarlo. Voy a buscar documentos. Yo ocupo actualmente ScienceDirect porque es el recurso que tengo a la mano. Me pide que me loguee también. Pero tú puedes hacerlo con cualquier base de datos. EBSCO, ProQuest, con el que tú quieras. Tenemos entonces ya una lista de resultados y tenemos bajar el archivo. Lo voy a descargar. Repito, si tienes dudas sobre qué pasa con ScienceDirect, no es motivo de esta charla. Eso fue motivo de una sesión previa, entonces te voy a invitar a que veas esos videos para que puedas saber cómo funcionan las bases de datos. Fíjate, ya bajamos el archivo y te voy a pedir que revises el nombre. 1-S2.0. Uy, imagínate que bajé 30 artículos como ese. ¿Cómo sé cuál es cuál si no los renombré? No hay problema. Vamos a incorporarlo a Mendeley igualito que hicimos hace rato. Agregamos, importar documento. Vamos a las descargas. Ahora sí tengo aquí un archivo. Está cargando, está tardando más tiempo porque es un archivo más pesado, tiene más información, pero fíjate lo que va a suceder una vez termine de... Mientras que nuestro archivo principal que conseguimos, no sabemos de dónde, trae aquí el nombre del archivo, es el único dato que encontró, vamos a ver que esta referencia va a aparecer ya con toda la información que lo describe. ¿Por qué pasa eso? Porque proviene de una base de datos y las bases de datos incorporan a cada documento algo llamado metadatos, datos acerca de los datos, de modo tal que cuando se incorpora Mendeley, lo va a leer, va a tomar información de esos metadatos y te lo va a describir perfectamente. Por supuesto, por ser un software, es susceptible de tener algún error. Pudiera ser que a lo mejor el metadato viniera mal o algo pasara. ¿Qué sucede en ese caso? Seleccionamos, damos clic en Edit, tenemos el mismo formulario que veíamos hace ratito y complementamos la información o la corregimos. ¿Qué crees que tendrías que hacer cuando tú cargas un archivo que no viene de una base de datos? Seleccionas tu archivo, te metes a editar el formulario y le llenas con la información que sea necesaria. Al final le das guardar y ya vas a tener tus referencias. Muy bien. Tenemos entonces ya cómo podemos cargar de manera manual un documento físico. Tenemos también cómo podemos incorporar documentos y ya vimos que una posibilidad es sacarlo de una base de datos. Pensábamos en la otra posibilidad. Oye, ¿existe manera de mandar de una base de datos directamente acá? Sí se puede y te explico cómo. Estamos en una base de datos. Repito, no me voy a cansar de repetirlo porque sí me gustaría que quedara perfectamente claro. Esto no se hace solamente con ScienceDirect. Es la base de datos que tengo a la mano y por eso lo ejemplifico así, pero esto mismo tú lo puedes hacer con cualquier base de datos. Tengo aquí una opción para seleccionar todos los documentos o puedo seleccionar algunos de ellos y todas las bases de datos que se precien de tener cierto nivel de calidad te van a ofrecer la opción de exportar. Pon atención aquí, por favor. Le voy a dar a exportar y muchas veces te va a decir expórtalo a Mendeley. Curiosamente, en ScienceDirect no aparece la opción de exportar a Mendeley, lo cual podría frustrarnos. Decimos, no me gusta esa idea. Pero tú busca en muchas bases de datos y en muchas te vas a encontrar la opción mándalo a Mendeley. Le das clic y automáticamente ya lo vas a tener allá. Pero ¿qué pasa cuando no? Como en este caso que no tenemos la opción de mandar directamente a Mendeley, podemos exportarlo como formato RIS. Tenemos otras opciones. Yo te voy a recomendar RIS. ¿Por qué? Piensa en esto, por favor. ¿Cómo le decimos autor en México a un autor? Ah, pues le decimos autor. ¿Cómo le decimos autor en Alemania, o en Japón, o en China? Sabe Dios. Pero si yo trato de explicarle a una persona de otro idioma que esta persona que está nombrada es el autor, a lo mejor la otra persona no me entiende porque le llaman de diferente manera. Para que esas cosas no ocurran y para que podamos compartir información en todo el mundo y en cualquier ámbito, hay un formato llamado RIS. Y en lugar de ponerle autor la palabra así tal cual, o título editorial, o
revista o lo que sea, le va a poner ciertos códigos internacionales. De modo que cuando tú descargas referencias, así como estas que tenemos, en formato RIS, aquí tenemos el formato RIS, tú lo puedes meter a cualquier gestor al que a ti se te ocurra y va a funcionar perfectamente. Ojo, no vamos a abrir el archivo. Lo descargamos, igualito que el PDF no lo abrimos, no vamos a abrir nada de lo que descarguemos. Si lo que queremos es incorporarlo a Mendeley, vamos a ir a Mendeley. Le damos a agregar y en lugar de importar documento, ahora le decimos importar RIS. Le damos clic allí, ubicamos nuestro archivo, te vas a dar cuenta de que carga rapidísimo, mucho más rápido que lo que hacíamos con los otros dos, pero tenemos un pequeño problema. No está el PDF. Ojo con eso. Si no está el PDF y no lo necesitas, maravilloso. Pero si no está el PDF y tú sí quisieras tenerlo, entonces RIS no es la opción que más te conviene. Vamos a deshacernos de estos documentos que no nos sirven. Hasta ahorita el único que tenemos que nos sirve perfectamente es el segundo que subimos y vamos a eliminarlos. ¿Por qué eliminamos los del formato RIS? No es que estén mal, pero no traen PDF y sí nos interesa el PDF. ¿Cómo podemos hacerlo? Y aquí nos vinculamos con la última opción que yo te comentaba. Esta es una base de datos, ¿cierto? La base de datos físicamente está en un disco duro, en un servidor y lo que sea. Pero la representación de la información es una página web, una vil página web igual que cualquier otra. Igual que Facebook, que Twitter, que YouTube, que un periódico, que el sitio de la NASA, es una página web. Tenemos una herramienta que nos permite traer información de una página web que esté abierta. Eso se llama Web Importer. Fíjate, por favor, aquí en la parte superior derecha de mi navegador tengo un icono rojo. Yo sé que en este momento tú estás volteando a ver tu navegador y no lo encuentras. Dices, ¿por qué yo lo tengo, por qué tú no? Porque yo se lo instalé. ¿Cómo se lo instalamos? Te lo muestro en un momentito, pero primero, ¿cómo funciona? Fíjate, por favor, en la bondad de esta herramienta. Según lo que vemos aquí, ¿cuántos documentos tenemos? Vamos a seleccionarlos todos y nos dice que son 25 documentos. Vamos a presionar nuestro Web Importer y fíjate, a mí ahorita ya me lo está vinculando de manera automática, pero probablemente si tú lo haces por primera vez, te va a parecer que te logues. Solamente le das Sign In y ya automáticamente empieza a reconocer, hace un escaneo y fíjate que aquí dice PDF. View PDF. Vamos a revisar y estamos verificando en cada uno de ellos que exista un PDF. Lo que voy a hacer es selecciono todos o los que yo quiera, no tengo que seleccionar necesariamente todo, pero le dejo seleccionado, agrega el PDF cuando esté disponible. Por aquí todavía sigue buscando algunos PDFs, algunos ya te dijo no, de este no encontramos PDF, le damos clic en agregar, va a tardar. De hecho, fíjate, aquí arribita dice 15, le faltan 15, ahora le faltan 11, ahí va a ir disminuyendo. Voy a todos los documentos de Mendeley, actualizo, teníamos ahorita vamos a tener 20. Una vez que esto termine, confía en mí, sí va a aparecer allí. Ahí están. Bueno, 27 dice, porque tomó como referencia este. Esa es la acción del número. Es probable que te traiga que no sea una referencia, pero por eso, cuando tú te metiste aquí, en lugar de darle selección a todo, pues te conviene ir revisando, a ver qué encontró como referencia. Selecciona los que como este y no lo queremos, vamos a eliminar. Fíjate, aquí me está poniendo algunos PDFs, no todos. Una, porque no encontró PDF. Dos, porque todavía no terminó la sesión. Un ratito aparecía uno aquí, ahora ya aparece otro ahí juntito. Y poco a poco va a ir incorporando todos los PDFs que se haya encontrado. Esas son en esencia las formas que tenemos para agregar información. Voy a abrir en este momento el chat. Te voy a pedir un favor grandísimo que ya te dije hace ratito. Te voy a pedir que me hagas preguntas relativas solamente a lo que acabamos de ver, a cómo meterle información a... Ya no vemos cómo orar, cómo hacer formatos, nada de eso, por favor. Esas preguntas vamos a dejarlas. Ahorita solamente vamos a plantear todo lo que tenga que ver con cómo almacenar información en Mendeley. Activo el chat en este momento y te explico la última alternativa que tenemos. Me gusta dejarla separada que
cuidado con esta. ¿Cuál es la manera de hacerlo? ¿Te acuerdas que dijimos que hay 6 millones de usuarios? ¿Qué tal si buscamos entre los documentos de todos esos usuarios para ver si encontramos algo? Fíjate en esto. Imagina, efectivamente, de este documento no tenemos el PDF, ¿ok? Tenemos por acá muchos que sí tienen PDF, pero este definitivamente no, y sí nos interesa el PDF. ¿Qué tal si busco si algún otro sé el PDF? Ok, podemos hacerlo. Creative of Screening. Lo voy a hacer ahorita. Si yo utilizo el buscador que tengo aquí dentro del library, me va a buscar dentro de mis documentos. No queremos eso. Vamos a regresarnos ya sea a feed o a cualquier de las opciones. Entonces, si nos dice papers, era creative y no me acuerdo de lo demás. Bueno, vamos a ejemplificar nada más. Le damos search y cuando encuentre documentos que poseen el mismo término, me va a decir cuáles encontró. Por favor, aquí muchísima atención. Si estuviste en las sesiones de Scopus o de ScienceDirect, tú ya vi posibilidades muy poderosas de los motores de búsqueda, operadores booleanos. Vamos, podemos hacer unas búsquedas padrísimas. Aquí no funciona igual. La filosofía de Mendeley no es que sea una base de datos. La filosofía es, te voy a ayudar a que muy sencilla. Comparative. Si este término está en inglés y hay documentos que lo tienen así en inglés, perfecto, te va a aparecer. Pero si tú quieres documentos en español, pues tendrás que escribirlo tal como lo quieres. Entonces, vamos a revisar los documentos y hay que tener mucha precisión con y eso. Yo soy una persona a lo mejor muy simpática, cuento muchos chistes, me invento algunos y mis amigos dicen, oye, qué gracioso eres. ¿Por qué no te haces un libro de chistes y nos los compartes? Y digo, va, perfecto. Y escribo todos mis chistes y los guardo como PDF y le nombro chistes comparativos. Comparative jokes, por ejemplo, ¿no? Y los subo a Mendeley. ¿Qué crees que va a pasar cuando tú busques comparative? Te va a aparecer mi documento de chistes. ¿Te sirve? No te sirve. ¿Qué tenemos que hacer? Hay que tener mucho cuidado de validar que lo que estamos viendo aquí sí nos resulta relevante. Ojo, Mendeley no es ScienceDirect. En ScienceDirect toda la información es 100% confiable. En Mendeley puede ser que no. La idea es que sí lo sea, pero hay que tener precaución. Ya que encontraste algo, vas a algunos que no tienen el texto completo, no trae el PDF. Déjame ver si encuentro alguno, por ejemplo este sí lo incluye. Imagínate que hubiéramos encontrado el mismo documento que nosotros ya teníamos solo como referencia y lo encontramos ya como PDF. Le decimos agrégalo a la biblioteca. ¿Cómo podemos validar que la información que estamos encontrando puede ser relevante? Tenemos una cerrada aquí. Mira, aquí dice que más de 1000 documentos han citado a este. Eso para mí, por lo menos, ya es indicio de calidad. Pero también dice que hay más de casi 2000 lectores. O sea, no es solo él. 2000 personas más tienen ya este documento dentro de sus colecciones. Entonces, si ya ha mostrado ser de utilidad para algunas personas, yo puedo confiar en que es información. Mira, más de 6000. Contra 85, a lo mejor este es el de los chistes, ¿no? A lo mejor este es el que no es información tan valiosa. Tú determinarás qué hacer, pero es una posibilidad que te ofrece Mendeley. Esto que acabamos de hacer, ¿podemos hacerlo en la versión de escritorio? Sí podemos hacerlo. Te muestro rapidísimo, solamente para establecer analogías. Aquí tenemos nuestro botoncito Add. Cuando desplegamos, quise decir, por alguna extraña razón, no me está funcionando. Créeme, funciona perfectamente. Ahorita lo cierro y lo vuelvo a abrir, pero tendrías que hacer clic en este botoncito de Add. Cuando quieres buscar documentos, lo que haces es búsqueda de literatura. Te aparece un campo de búsqueda, escribes el término que necesitas. Voy a cerrar mi Mendeley de escritorio, voy a volver a abrirlo porque ahorita me marcó un error y mientras abre yo contesto preguntas. Voy a bloquear el chat, no es que no quiera recibir más preguntas, simplemente es que si yo leo, estoy leyendo, y tú pones una nueva pregunta y se sube, yo de pronto me pierdo. ¿Cómo descargamos los PDFs? Primero que nada, todo depende de tu base de datos. No es que siempre se haga lo mismo. En ScienceDirect, tú te metes a hacer una búsqueda
Y debajo de cada uno de los resultados va a aparecer la opción de descargar PDF. Eso podemos hacerlo de manera automática. Descargamos el PDF y después lo incorporamos a Mendeley. Oye, no, espérate, yo quiero llevarme todos los PDFs de un solo jalón. Utilizamos nuestro Web Importer. En la parte superior está el iconito Web Importer. Le damos clic, me va a escanear. En este caso, como todos ya los tengo, pues no me deja volver a exportar. Pero aquí seleccionamos los que queremos, le damos agregar. ¿Cómo le ponemos el Web Importer? Eso es algo sumamente importante. O sea, yo ya lo tengo, pero probablemente tú no. ¿Cómo se lo pusimos? Ya tenemos aquí nuestro Mendeley. Ya le doy clic aquí en Add. Ahora sí ya me responde. Add Files, Add Folder. Puedes incorporar una carpeta completita. Watch Folder. Eso lo vamos a ver más adelante. Agregar entrada manual. Aquí en Add Files subes PDFs o subes archivos RIS. En la versión web lo hacíamos de dos maneras diferentes. Aquí lo hacemos desde la misma vía. Muy bien. Capacidad de almacenamiento que tenemos aquí. Si es la versión gratuita, o sea, tú como usuario normal que no perteneces a una institución o que perteneces pero no quieres validarlo, tú quieres hacerlo por tu cuenta, tienes 2 GB de almacenamiento. Oye, ¿y eso a cuántos documentos equivale? Si es la sola referencia, montones. Si es con el PDF y pusiéramos a lo mejor un valor estándar, 1 mega, que cada PDF pesara 1 mega, alrededor de 2000 documentos aproximadamente. Si es la versión de pago, tienes 100 gigas de almacenamiento. No sé si algún usuario en su vida se haya acabado 100 gigas, pero esa es la capacidad que tú tienes. Si no tenemos la referencia electrónica y debemos escribirla, lo hacemos directamente. Así es lo que acabábamos de explicar. Aquí es una entrada manual y en la versión web, déjame ver dónde tengo mi navegador, aquí está. En la versión web agregamos y también le ponemos entrada manual y todo lo capturamos en un formulario. ¿Desde la web de Mendeley puedo sincronizar el Mendeley de escritorio? No. En la versión web, todo lo que haces automáticamente queda almacenado. Cuando trabajas con la de escritorio, ahí es donde tienes que estar sincronizando. Fíjate que no es una desventaja. Imagínate esto. Yo trabajo en mi versión web y no hay ningún medio de que yo lo vincule, que yo lo actualice con mi versión de escritorio. Pero me voy a una máquina y yo quiero trabajar en la de escritorio, no importa. De ahí le doy sincronizar y ya tengo toda la información. Me voy a otra máquina, le doy sincronizar en la otra máquina y tengo todo porque todo está en la nube. En la versión de escritorio es en donde hacemos la sincronización. De hecho, tú te das cuenta de que ya tengo aquí toda la información. Siempre que abra yo el Mendeley, me va a hacer ese escaneo. Cuando yo tengo ya el Mendeley abierto, entonces es cuando tenemos que estar sincronizando constantemente. ¿Dónde instalamos el Web Importer? En nuestra versión de escritorio tenemos el menú Tools. Ahí vamos a darle Instala el Web Importer. Existe un número límite de almacenar, ya lo dijimos. Al momento de almacenar, se ordenan de manera automática por fecha o por nombre, por el rubro que tú tengas aquí. En nuestra página principal, y de hecho eso lo vinculamos ya con lo que sigue, que es cómo organizar la información, tenemos aquí de manera predeterminada lo más nuevo primero. O sea, hasta arriba me va a aparecer lo último que puse, pero yo lo puedo cambiar. Le puedo decir lo más viejo o por título. En la versión de escritorio, fíjate que tenemos bondades muy importantes. Tenemos la información separada por columnas. ¿Cuál es la bondad? Le das clic a una de las columnas y lo alfabetiza por ese rubro. Le das clic a otra columna y lo alfabetiza por ese otro rubro. Esa es la manera de organizar y así es como te va a aparecer la información dentro de Mendeley. Me pregunta, ¿podemos hacer esto mismo con un catálogo de biblioteca? Fíjate que nunca me lo habían pedido, César, pero mil gracias por la petición. Vamos a hacerlo. Vamos a meternos a Librunam. Librunam. Aquí me estás poniendo tú un link. Lamentablemente nuestro chat no permite copiar y pegar. Entonces me voy a meter a Librunam. Búsqueda básica. Voy a hacer una consulta. Bibliotecología. Y buscamos. Vamos a experimentar, vamos a ver qué es lo que sucede, porque ahorita nos va a mandar una lista de resultados. Te voy a hacer una recomendación también. Mira, a veces nos da por tratar de simplificar, es decir, la ley del mínimo esfuerzo. Puede ser que tú digas, ahorita cuando me recupere información,
No sé si sea mi servidor, o bueno, mi conexión, o el servidor de la UNAM, pero está tardando. Continúo con la explicación. A veces tú dices, ya tengo una lista de resultados, me los llevo todos. Finalmente es un solo clic. Yo te voy a recomendar que no hagas eso. Cuando tengas una lista de resultados, primero revisa bien perfectamente qué es lo que quieres llevarte. No te lleves todo lo que te encuentras, porque mira, ¿cuál es la filosofía o para qué queremos a Mendeley? Para facilitarnos la vida, para ayudarnos a organizar información. Pero si nos llevamos todo lo que vamos encontrando, esa filosofía se pierde. Tienes mucha información inútil, entonces te estará imposibilitando acceder a la que sí es relevante de manera directa. Yo te diría, de todo lo que te vayas encontrando, selecciona cuál sí, seleccionas cuál no y entonces lo llevamos. Vamos a probar. Nunca lo habíamos hecho. Es una buena práctica esta que nos están recomendando. Estamos en una lista de resultados. Vamos a dar clic aquí en el Web Importer y vamos a ver qué encontró. Puedes sentirte decepcionado en este momento. Te comprendo. ¿Es culpa de Mendeley o de quién es culpa? Vamos a hacerlo de esta manera. Voy a abrir uno de los documentos, lo estoy abriendo en una pestaña diferente, y voy a abrir también una noticia de la jornada, esta de acá, de los diputados. Ok, vamos a aplicar nuestro Web Importer con el registro completito. Acá me dice Librunam vista completa del registro. Uy, y no me está consignando esta información. Repito, ¿culpa de Mendeley o de quién es culpa? Vamos a meternos a esta otra página, la de la noticia, aplicamos nuestro Web Importer y nos dice diputados de la CDMX, o sea, aquí sí nos están poniendo el título. ¿Por qué pasa eso? Por favor, muchísima atención. Mendeley es un software. ¿Qué es lo que va a incorporar? Lo que tú le des. Tú le das de manera bien precisa, por ejemplo, a través de un archivo RIS. Este es el autor, este es el título, esta es la revista, y le das todo eso, Mendeley te lo incorpora facilito, como lo hicimos acá. Tú le das un PDF que trae metadatos, te lo va a poner bien. Tú le das un PDF que no trae metadatos, ya vimos lo que pasa. Bueno, no fue PDF, fue un Excel, pero no trae metadatos, ya ves lo que pasa. Te pone el nombre del archivo. ¿Por qué de aquí, de esta página, sí identificó el título? ¿Por qué de acá no identificó el título de este documento? Por algo muy sencillo. Las páginas web están construidas con etiquetas. Hay una etiqueta que dice, este es el título, este es un párrafo, esta es una imagen, para que se pueda mostrar tal como tú lo ves. Pero dentro de esas etiquetas hay unas etiquetas semánticas que te dicen, este es el título de la publicación, este es el autor del artículo, este es, etcétera. Si no está descrito dentro de la página que tú quieres incorporar a Mendeley, no te va a dar información. Sí te va a dar el link, porque ese sí no hay lugar a dudas de cuál es. Lo mismo pasa por acá. Pero en este caso, aquí sí viene identificado cuál es el título, pero no viene identificado quién es el autor. Fíjate, vamos a hacerlo nuevamente. No nos dice el autor. Vamos a incorporarlo. Ya lo tenemos como referencia. Actualizamos nuestro Mendeley y como lo tenemos lo más nuevo, va a aparecer hasta arriba. Y fíjate, la jornada no tiene que ver nada con el título, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es editar. Pero ¿por qué nos está poniendo esta información? Porque esa es la información que está tomando de la página. La página te da la información, Mendeley no puede hacer más con lo que le están dando. Entonces tendremos que completarlo y ya vimos que desgraciadamente, desafortunadamente, con los registros de Librunam, ni en el registro completo, ni en la lista de resultados nos está llevando esa información. Si no me equivoco, no estoy seguro. Existen diferentes software para automatizar bibliotecas. La UNAM utiliza uno. Ese en particular no hace esto. A lo mejor hay otros catálogos de biblioteca que sí. Investiga tú con alguna otra institución, Colmex, Tec de Monterrey, instituciones que no sean mexicanas. Tú investiga. A lo mejor con otras sí funciona de manera adecuada. Por otra parte, fíjate que aquí tenemos textos completos. A lo mejor tú descargas el texto completo, lo cargas y a lo mejor ahí sí te lleva todas las referencias. Todos los documentos se almacenan en la nube. ¿Qué capacidad de almacenaje? La que comentábamos. 2 gigas para que tú puedas almacenar si eres usuario gratuito, 100 gigas si eres usuario que ya tiene una suscripción a través de su institución.
Aquí Beatriz Rangel, tocaya Rangel, me dice que no se oye bien. Por favor, ponme un yes si estás oyendo de manera adecuada, porque ella me dice que como que se escucha cortado, como que está fallando. Ponme por favor una palomita si me estás oyendo de manera adecuada. Mira, pudiera ser que sí sea tu computadora, Beatriz. Te voy a recomendar lo siguiente. Tenemos capacidad para 300 usuarios, así que no te preocupes. Cierra tu sesión, o sea, salte, dale donde dice salir, no nada más cierres la ventanita, no, dale donde dice salir, cerrar sesión, ya que te salgas, cierras el programita, lo vuelves a entrar, intenta entrar nuevamente, eso suele resolver muchas ocasiones el tema. Pero sí me están diciendo que 30 personas que sí, por ahí 14 me dicen que no, nadie me lo había comentado, así que a mí se me figura que podría ser así como que cuando vimos que alguien está protestando sobre algo que yo no creía que fuera tan relevante, que no me está afectando, yo me sumo. Puede que sí, puede que no, pero mira, la mayoría me está diciendo que me están oyendo de manera conveniente. Las personas que están diciendo que no, por favor, hagan lo mismo. El hecho de que una sola persona ya me esté oyendo de manera conveniente, quiere decir que el problema no está de mi lado. Puede ser que esté de tu lado, entonces te recomiendo lo mismo. Vamos a cerrar la sesión y volvemos a entrar. Esperemos que no se nos desconecte ahorita la mayoría, pero la mayoría me está diciendo que sí se oye de manera adecuada. Muy bien. No voy a activar el chat en este momento, ya resolvimos algunas dudas, vamos con la siguiente función y paulatinamente vamos abriendo nuevamente el chat. ¿Cómo organizamos nuestra información dentro de Mendeley? Ya dijimos, podemos alfabetizarlo, podemos ordenar por columnas en la versión de escritorio, pero ¿qué otras opciones? Porque realmente ordenarlo alfabéticamente nos puede resultar de utilidad cuando son poquitas las referencias. O sea, tenemos 27, no hay problema. Cuando tengamos 2000, entonces vamos a tener conflictos. Observa de este lado, nuestro pan lateral tiene ciertas carpetitas. Todos los documentos, que es donde estamos, favoritos. No tengo actualmente favoritos. ¿Cómo le puedo hacer? Tomo alguno de ellos, por ejemplo, este de aquí, y le pongo una palomita, perdón, una estrellita. Se la pongo dando clic sobre la estrellita gris, se va a poner azul, y entonces cuando me meta a favoritos, ya vamos a tener allí esos documentos. My Publications, por favor atención aquí, son las que yo haya escrito, no las que me gustan mucho y me encariñé con ellas, no, las que yo escribí. Si entre todo lo que tengo aquí hay un artículo escrito por mí, entonces lo tomo y lo puedo arrastrar. Fíjate lo que sucede cuando suelto el documento. Confirmo que soy el autor de los documentos. Tienes que ser autor para meterlos ahí, esa carpeta. Lo que recientemente leí y lo que recientemente añadí. Pero no es suficiente. Imagina que soy docente, doy clases en 12 universidades y tengo 3 grupos en cada una de ellas. Voy a crear una carpeta para mi primera institución. Aquí en Folders dice Create Folder. Le doy clic, le pongo algún nombre y le doy Enter y ya tengo una carpetita. Hago lo mismo para mi otra institución. Le pongo nombre, le doy Enter, ya tengo mi carpetita. ¿Cómo le pongo subcarpetas para cada una de mis materias? Le doy clic en los 3 puntitos del lado derecho, Add Subfolder, 1A, por ejemplo, Enter. Le doy clic nuevamente a los 3 puntitos, 1B, Enter. Y lo mismo, Add Subfolder, 1C, Enter. Observa que cada carpeta a su vez tiene unos puntitos. O sea, podemos subcategorizar todavía así hasta el infinito. Puedes crear la estructura jerárquica que tú quieras. ¿Cómo ponemos información dentro de las carpetas? Podemos tomar algunos documentos, por ejemplo, estos 3. ¿Cómo le hice? Le puedo poner palomita en cada una de las casillas o puedo dar clic aquí en el nombre y para no seleccionar uno o el otro, sino que me los siga seleccionando, presiono la tecla Shift en mi teclado y entonces ya tengo 2 documentos. Los arrastro y los suelto en mi carpeta y ya los tengo allí. Pero fíjate por favor en lo que voy a hacer. Tomo uno de ellos y lo pongo en la carpeta 1, pero no desaparece de esta. Sí está en la 1, pero permanece en esta otra. Imagínate estas carpetitas más como una etiqueta. Como cuando tú etiquetas fotos en Facebook, pones a 5 amigos, la foto está una sola vez, solamente la subiste una vez, pero al etiquetar ya aparece en diferentes lugares. Es lo mismo, es como estarle dando una etiqueta. Pero recordarás que cuando veíamos nuestro formulario, había algunos documentos, bueno, no había documentos, había una posibilidad para que podamos ponerle etiquetas a algún documento. Vamos a ponerle la palabra etiqueta, así tal cual,
la vamos a guardar. Vamos a seleccionar otro, vamos a editar y vamos a ponerle una etiqueta, por ejemplo, 1, y le damos guardar. Por supuesto, tus etiquetas tendrán que ser representativas. Oye, ¿puedo ponerle más de una etiqueta? Sí. Vamos a un documento, editamos, le ponemos aquí 1, espacio, 2, es una sola etiqueta. Pero presiono Enter y entonces, ahora sí, 1, Enter, 2, Enter, 3, Enter, y entonces vamos poniendo todas las etiquetas que necesitemos. Le damos guardar y ya tenemos etiquetas. ¿Cómo podemos sacarle provecho a las etiquetas que tenemos de este lado? Mira, los folders ya lo vimos. Vamos metiendo la información y nos ponemos en el folder correspondiente y ahí tenemos solamente la información que hayamos incorporado. ¿Dónde podemos ver cuáles son las etiquetas que tenemos? En la versión web no. Lo vamos a ver en la versión de escritorio. Primero que nada, sumamente importante sincronizar. Si no sincronizamos, lo que acabamos de hacer en la web no va a estar aquí. Observarás que en la parte inferior del panel izquierdo dice filtrar por mis etiquetas. Y aquí están las que pusimos, 2, etiqueta, 3, 1, 1, 2, ordenado de manera alfabética. Tú seleccionas una de las etiquetas y te va a mostrar los documentos que tienen esa etiqueta. Seleccionas otra etiqueta y te lo va a poner. También podemos filtrar por autores. Fíjate que esa es una ventaja sumamente importante. Le das clic aquí al autor y te aparece el listado ordenado alfabéticamente. Haces clic sobre el nombre de algún autor y te va a poner solamente esos documentos que correspondan. Esto solamente lo podemos hacer en la versión de escritorio. A lo mejor tú ahí dices, ah, mira, esto me funciona muy bien aquí, lo voy a hacer. ¿Qué recomendación te hago? Dado que en estos filtros podemos hacer uso de autor, etiqueta y publicaciones, no vayas a crear carpetitas de esos criterios. A lo mejor tú estabas pensando, voy a crear una carpeta para mi autor favorito, otra carpeta para otro autor y así. Voy a crear a mis autores y los voy a meter ahí, todos sus documentos. Puedes hacerlo, pero la verdad es que es un trabajo improductivo si ya puedes filtrarlo por autores en esta área. Yo te recomiendo que no sean carpetas ni de autores, ni de etiquetas, ni de publicaciones, sino de cualquier otro rubro que tú consideres pertinente. Existe una manera más elegante de hacerlo. Lo de las etiquetas, ya terminamos ese punto. Recobramos lo de las carpetas. Una manera más elegante de hacer esto de las carpetas es la siguiente. Voy a seleccionar algunos documentos y voy a dar clic en Add To. Aquí tenemos mi biblioteca, favoritos, publicaciones y mis carpetas. Me voy a meter a la que yo necesite, que es la 1C, pero quiero guardar dentro de una subcarpeta de 1C. 1CCC, Enter, y ya creé una nueva carpetita. La selecciono, le digo agregar, me crea la carpeta, pero con todos los documentos ya incorporados. Vamos a abrir nuevamente el chat. Por favor, si vas a plantearme preguntas que tengan que ver con la primera y con la segunda función, nada más. Cómo organizamos, cómo almacenamos información para que podamos resolver. Ahorita ya tenemos abierto el chat. Por favor, vamos a plantear todas las dudas que nos surjan al respecto y vamos a continuar explicando acerca de ello. Te comento, cuando seleccionamos el documento y le dimos Add To, observamos My Library, es esto de aquí, pero tenemos otra opción que es grupos. Ten mucho cuidado. Vamos a ver más adelante los grupos, pero cuando quieras hacer esto, asegúrate de que estás en My Library para que no estés metiendo información en lugares en donde no lo necesitas. ¿Puede estar el mismo documento en dos etiquetas? Sí, claro. Veíamos este documento. Le pusimos aquí etiqueta 1, Enter, etiqueta 2, Enter. Entonces, cuando hagamos la búsqueda por etiquetas, ya sea que seleccionemos la 1 o la 2, nos va a aparecer este documento. Ahora, la misma etiqueta que le puse a este documento, puedo ponérsela a otro. Es más, ahora lo voy a hacer en la versión de escritorio. Primero que nada, sincronizamos. Me voy a todos los documentos. Y a este de aquí, ¿tiene estas etiquetas? No, vamos a este otro de acá. No tiene etiquetas. ¿Dónde están? Aquí están. Fíjate que es bien bonito. Esto
vamos, sí es una bondad que tiene la versión de escritorio. Mientras que allá tenías que darle clic a editar, aquí no. Aquí con que hagas clic sobre el campo correspondiente, ya estás dentro. Y le puedes poner la misma etiqueta, 1. Le das Enter y le pones otra etiqueta, 2. Y le das Enter y ya lo tenemos. No necesitas guardar, te sales de ahí y automáticamente ya lo tienes. Entonces, cuando filtremos acá por etiquetas, le damos clic a 1 y dado que son 2 los documentos que tienen la misma etiqueta, te van a aparecer todos ellos ahí. Ok, vamos a bloquear el chat. No es porque no quiera recibir preguntas, nada más es para poder leer sin que se me esté moviendo el texto. Si quiero eliminar una etiqueta o modificarla, vamos a la versión de escritorio. Damos clic, nos metemos en el formulario, eliminamos. Así tal cual, lo hice con mi teclado. Lo eliminamos, me salgo. Oye, no, siempre sí era. Pues me regreso. Enter, me faltó darle el Enter, por eso es que no se había tomado en cuenta. Y le pongo etiqueta diferente a la que tenía. Y entonces me salgo y aquí ya me aparece la etiqueta. Cuando le doy aquí al 1, bueno, de hecho ya ni siquiera me aparece porque ya eliminé esa etiqueta de cualquier documento. ¿Necesitamos darle refresh para que se sincronice la información? Sí. Yo te recomiendo, aunque te tachen de obsesivo, de que estás paranoico, no. Mejor abusar del refresh a correr el riesgo de no sincronizar. Ahora, ten muchísimo cuidado con lo siguiente. Imagínate esto. Yo aquí tengo 27 documentos. A lo mejor por error, yo eliminé algunos de ellos en la versión de escritorio. Y ni me di cuenta y me fui. Trabajo felizmente en mi versión web y yo sé que tengo mis 27. Cuando abra mi versión de escritorio, ¿qué crees que va a pasar? Se me van a eliminar los que ya tenía. O sea, la última acción realizada es la que va a tomar. No me va a importar mis 27. Me va a eliminar los que yo quité de acá. Entonces, ten mucho cuidado. Asegúrate de que lo que tú quieres es efectivamente eliminar esta información. En este caso, pues yo no tengo de otra. Le voy a sincronizar y entonces me va a desaparecer de aquí la información que yo tenía. ¿Cómo instalamos el Web Importer? Mira, tenemos que tener instalada la versión de escritorio. En el menú Tools dice Install Web Importer. Te doy un tip. Híjole, el cuate no me explicó cómo instalar ni el plugin de Word, por ejemplo. Oye, ¿cómo instalo el Mendeley de escritorio? No me lo dijeron. Nuestro amigo Google siempre nos va a resolver la vida. Le digo, Web Importer Mendeley, y el primer resultado me va a decir cómo poder instalar. Entonces, ya te explicamos cómo, pero si en algún momento tuvieras duda, no me acuerdo dónde era, Google siempre te va a resolver ese tipo de situaciones. Necesitamos darle refresh. Agregamos una referencia de Science Direct, que es de Open Access. ¿Se agrega sí, siempre que tú te encuentres. Me pregunta, tenemos una referencia de Open Access. Se va a agregar el PDF siempre que tú tengas un PDF disponible, sea de Open Access o no sea de Open Access, te lo va a cargar. ¿Qué puede pasar, por ejemplo, con una base de datos como Scopus? Sabemos que Scopus no te da los textos, nunca te va a dar textos. Por supuesto, no podremos importarlos, pero si en Scopus te encuentras un documento Open Access, no desde Scopus, te vas directamente a ver ese documento a través de su editorial, entonces lo puedes incorporar. Siempre que tengas un PDF, puedes incorporarlo en Mendeley. En los filtros por autor, voy a abrir nuevamente el chat, dado que ya estoy llegando al final de las preguntas. En los filtros de autor, ¿solo se muestra el primer autor o también varios más? No, se va a mostrar cualquier autor que esté. Por ejemplo, tenemos aquí a St. George Sara. Tenemos a Brown, es el segundo. Tenemos a Palma Nava. Si yo me voy por acá a buscar a Palma Nava, acá está. No importa si es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, no importa. Con que sea un autor que esté consignado, me va a aparecer dentro de los filtros. ¿Puedo inhabilitar la sincronización automática en la versión de escritorio? No que yo sepa. Honestamente, no puedo darte una respuesta definitiva de sí o no. No que yo sepa. Pero mi pregunta sería, ¿por qué querríamos desactivarla?
La verdad es que para mí es sumamente útil que no tenga yo que sincronizarlo la primera vez que lo abro. Abro Mendeley, se me sincroniza, para mí eso es maravilloso. No seas malito, Francisco. ¿Por qué querríamos deshabilitar eso? O sea, ¿en qué circunstancias se te ocurre que sería conveniente que no se actualizara solito? Si hay dos o tres carpetas, lo marcará duplicado. No, a ver, espérame tantito. Aquí tenemos, vamos a la versión web. Tenemos todos los documentos. Si en todos los documentos tengo duplicada la referencia, entonces sí son duplicados. Es más, de los que ya metimos como PDF como en el Web Importer, vamos a exportarlos como RIS. Ahí está mi archivo RIS y vamos a meterlos. Nueva RIS. Vamos a meter RIS. Vamos a cargarlo. Ok, ya tenemos ahorita sí, sin lugar a dudas, referencias repetidas. Cuando en todos los documentos tenemos dos veces la misma referencia, Health Policies, es más, vamos a darle aquí en buscar, Health Policies, Health Policies. Mira, aquí las tenemos, están repetidas, están dentro de todos los documentos. Cuando las metes en carpetas, no estás duplicando nada. Estás etiquetando cada referencia con alguna etiqueta que corresponde al nombre que le hayas puesto a la carpeta. Solamente podemos considerar que están duplicadas cuando está en todos los documentos de manera, la misma referencia de manera duplicada. Al sincronizar las carpetas y los documentos se quedan en la nube o en la computadora. Ya comentamos, se queda todo automáticamente en la nube. En la versión de escritorio, ¿hay posibilidad de hacer mayor el tamaño de las letras del menú? En la versión de escritorio. Pues fíjate que nunca lo he intentado, pero creo que no. View es el menú. De hecho, te hago esta recomendación. Cuando estés trabajando con Word, con cualquier software, antes de tratar de picarle, a ver en dónde está esa opción que tú quieres, analízalo. Visibilidad de estos elementos, ¿en qué menú podría estar? No está en Tools, no está en Edit, está en View. Si existe, tiene que estar en View. Verlo como cita, como tabla, el estilo, layout, muestre el texto, show documents details, no. No existe posibilidad de hacerlo más grande. Entonces sí tendremos que trabajar de esta manera. A lo mejor esa es una razón más por la cual recomendaríamos ocupar la versión de web, perdón, en lugar de la de escritorio, porque aquí sí podemos hacer más grandes las cosas. Mira. Estoy presionando control y con el scroll de mi mouse estoy dando hacia arriba y hacia abajo para que se haga más grande. Entonces, esa es una bondad que tenemos aquí de este lado. ¿Puedo cambiar el idioma de la interfase? No, no podemos cambiarla y tampoco te recomiendo hacerla con el traductor automático de Google. Ya ves que a veces Google te dice, detecto que la página está en inglés, ¿quieres traducirla? Tú le puedes decir que sí y te lo va a traducir, pero yo no te lo recomiendo porque este tipo de traducciones no suelen ser muy precisas. ¿Cómo busco los artículos? ¿Cómo los agrego automáticamente en las carpetas? Perdóname. Cuando busco los artículos en Research, o sea, cuando buscamos aquí documentos, ¿cómo los meto automáticamente a las carpetas? No los metes automáticamente. Los metes directamente a todos los documentos y desde ahí entonces ya los metes a las carpetas. ¿Para qué sirve la etiqueta? No quedó muy claro. O sea, yo como para qué querría etiquetar documentos. Es lo mismo que cuando quieres hacer un hashtag. ¿Para qué le pones hashtag en tu red social favorita? A lo mejor tú dices, no salgo de casa. Hashtag no salgo de casa. ¿Para qué? Para que cuando le des clic a ese hashtag, todas las publicaciones que hayan sido etiquetadas igualito te aparezcan. En este caso, lo que nosotros hacemos es etiquetamos para que cuando filtremos por esa etiqueta, te aparezca toda la información que esté etiquetada de la misma manera. Por supuesto, yo ocupé nombres muy poco representativos, a lo mejor de ahí la confusión. No, lo que yo haría sería, imagínate que tengo este documento que trata sobre las proporciones de no sé qué. Pensemos que estamos trabajando con películas. Todo lo que yo tengo aquí son películas y esta de aquí es de terror. Entonces le voy a poner aquí terror y me salgo. Y esta otra resulta que es de comedia. Comedia. Y esta otra resulta que también es de terror. Y entonces le ponemos terror. Aquí están etiquetadas. Cuando yo quiera ver alguna categoría en particular, le digo, a ver, muéstrame todas las de terror y las voy a tener ahí. Imagínate que tú las etiquetas con capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 de tu tesis.
Cuando quieras trabajar con las referencias de un capítulo en particular, tú le das clic capítulo 1 y te va a mostrar las referencias que ocupaste para ese capítulo. ¿Cómo cargamos los PDFs? Vamos a repetir esa opción. Dentro del menú Add, le damos Importar documento, seleccionamos el PDF ya debes tenerlo en tu computadora, le das clic, yo no lo voy a hacer porque este ya está ahí. Voy a bloquear en este momento el chat para contestar solamente estas preguntas y continuar avanzando. Ah, caramba, muchas gracias, Angélica, por el comentario. Me sonrojo, así que no lo voy a hacer en público, pero mil gracias. Si cambio de computadora, ¿cómo me puedo llevar la información que ya tenía en mi Mendeley de escritorio? Fíjate que esta es una pregunta sumamente útil. Francisco Javier Fonseca, no seas malito, mira, no corresponde a esta parte, lo voy a abordar más hacia el final. Cuando estemos hablando de grupos, por favor, si tú notas que yo ya me olvidé de tu pregunta, por favor, pónmela nuevamente. Yo procuraré no hacerlo porque es muy importante esto que tú me estás diciendo. ¿Cómo me llevo mi biblioteca de una computadora a otra? Eso lo vamos a abordar cuando hablemos de grupos, pero si ves que se me está yendo el avión, por favor recuérdame. ¿Podemos borrar las etiquetas? Ya vimos que sí. ¿Podemos crear carpetas y subcarpetas? ¿Hay un límite? No. Como diría Buzz Lightyear, al infinito y más allá. Tú creas una carpeta, creas una subcarpeta, creas una subcarpeta hasta donde te dé la imaginación. ¿Hay versión de Mendeley para Android? Sí. ¿Qué tan conveniente es usarla? La conveniencia en realidad tiene que ver con cada usuario. Hay personas que te dicen, saliéndonos propiamente ya del tema de Mendeley, pero te dicen, no, el mejor es Android. No, 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 el mejor es iPhone. No, que yo ocupaba BlackBerry. Ok, todo depende del uso que le des y qué tanto sepas explotarlo. Te doy mi perspectiva. Yo te recomiendo, para las dos funciones que vimos inicialmente, yo te recomiendo la versión de escritorio. Para las dos funciones que vamos a ver ahorita, que es cómo dar formato y cómo automatizar, tienes que ocupar la versión de escritorio. Para poder crear grupos y colaborar, yo te recomiendo las dos, pero son recomendaciones mías. ¿Qué te recomiendo yo para Android? Si tú tienes tu Mendeley, ¿dónde está mi celular? Por acá. Si tú tienes tu Mendeley en un celular y quieres incorporar información, tú piensa qué tan práctico te va a resultar cargar documentos en tu Android. Yo para lo que te recomiendo hacer uso es para la lectura. Sabemos que sí podemos hacer más grandes las letras. Entonces, ya que tú tengas creada tu biblioteca, por supuesto la llevas en tu celular y vas a lo mejor en el transporte público. Obviamente, cuando termine la contingencia, de momento, procura no salir de casa. Vas, por favor, a meterte y vas a ver, ah, mira, aquí hay un documento interesante. Lo abres y lo lees. Yo te lo recomiendo mucho para la lectura, no para la gestión de la información. Para estas 5 funciones que estamos viendo, yo no te lo recomiendo mucho, sí te lo recomiendo para la lectura, pero por supuesto, tú tomarás tus propias determinaciones. Ok, vamos avanzando. Vamos con la tercera y con la cuarta función, que son respectivamente cómo dar formato a mis referencias y cómo automatizar mi trabajo. Pon atención aquí, por favor, en la pantalla. Tengo seleccionada una referencia y yo te pregunto, ¿en qué formato está? Por supuesto, no es APA. No es ninguna que yo conozca. En otras palabras, no está en formato. ¿Es bueno que no esté en formato? ¿Es malo que no esté en formato? Yo te pregunto. Déjame ver si encuentro algún documento que me ayude. No, no hay ninguno, pero mira, hace ratito veíamos una noticia en la que no venía el autor y yo me di cuenta perfectamente de que no estaba el autor. ¿Por qué? Porque no tenía texto en azul. El hecho de que aquí me aparezca en azul el autor me hace saber perfectamente cuál es el autor y cuántos tiene. El hecho de que venga en grande el título y que venga en pequeño el nombre de la revista, a mí me hace saber perfectamente cuál es cada uno de esos datos. ¿Qué pasa si lo tengo en formato APA? Ya no es tan sencillo. Si tiene un autor, ya no es tan fácil saberlo, dónde termina el título y dónde empieza la revista. No es muy fácil identificarlo. Entonces, a mí me parece muy conveniente que aparezca así. Vamos a la versión de escritorio. Tenemos aquí autores y los alfabetizamos. Tenemos title y los alfabetizamos. Tenemos año y lo alfabetizamos. Lo tenemos separado en columnas, es práctico. Si lo tuviera yo aquí en formato APA, ¿qué crees? No lo puedo alfabetizar de esta manera. Entonces, yo no quiero, a lo mejor tú sí. ¿Cómo lo hacemos? Aquí lo hacemos. Yo no quiero tener el formato APA o el que yo quiera dentro de mi gestor.
Te digo, a lo mejor tú si quieres, te enseño cómo para que no pienses que no quiero hacerlo. Te metes en View, le dices Library as Citation, primera opción, y entonces ya te lo está poniendo en formato. Honestamente a mí no me resulta práctico. Yo voy a regresarme aquí a Library as Table. A mí me resulta sumamente práctico. Pero ya sea que tú quieras hacerlo o que no quieras hacerlo, hay un lugar en donde sí tienes que hacerlo. No en el gestor. En el gestor tú eres libre de decidir. Pero en donde sí requieres tenerlo, en tu documento. Cuando estés citando, cuando estés dando referencia, tienes que tenerlo en el formato adecuado. ¿Cómo lo hacemos? Primero que nada, recuerdas que te dije que vamos a ver las dos funciones. Vamos a automatizar. ¿Cómo automatizamos? Lo primero, necesitamos tener la versión de escritorio. Si no tienes la versión de escritorio, no vas a poder hacer esto que vamos a hacer. Entonces, necesitas la versión de escritorio. Segunda cosa, necesitas instalar el plugin de Word. Igual que instalamos el Mendeley Web Importer, vamos a instalarle el plugin de Word. ¿Qué necesitas hacer para instalarlo? Dos cosas sumamente importantes. Por favor, deja lo que estás haciendo, pon muchísima atención en esto, porque te puede ahorrar muchísimos dolores de cabeza. Primera cosa que necesitas hacer, cierra Word, cierra Outlook, Excel, todo lo que sea de Office, ciérralo. Es más, reinicia tu máquina, abre Mendeley y que sea lo primero que hagas. Cierra cualquier paquete de Office porque si lo tienes abierto va a causarte un error. Primero que nada, cierra eso. Segunda cosa, instala el plugin de Word, tiene que tardar no más de 5 segundos. Si te marca un error, si abres Word y ves que no está, puede que sea lo siguiente. Si trabajas en la máquina de una empresa, de una institución educativa, un café internet o lo que sea, normalmente tienen restringido para que nadie pueda instalarle cosas, ya sea a la máquina en sí o bien al Word o a cualquier programa de Office. Durante la instalación de Office muchas veces se le ponen restricciones para que nadie pueda hacer uso de ellas. O sea, no le puedes meter cosas adicionales. Si fuera el caso, por favor, primero que nada, identifica, ¿estoy trabajando en mi máquina? Sería raro que eso pasara. ¿Estoy trabajando en la de la empresa, la de mi institución? Entonces sí es probable que eso esté sucediendo. Y si es el caso, pide por favor ayuda a soporte técnico para que te ayuden a instalar el plugin. Ok. Esa es una razón por la cual pudieras tener problemas para instalar el plugin, que el Office tenga restricciones, que lo hayan instalado con esas restricciones. Pero asumiendo que no tenemos ningún conflicto, ya tenemos instalado nuestro plugin y fíjate que en la pestaña Referencias de Word, aquí nos aparecen estas opciones. Es importante que tomes en cuenta, yo tengo la última versión de Word, la 2019. Si tú tienes una versión anterior, por ejemplo, la 2007, es probable que no te lo instale en el mismo lugar. A lo mejor te aparece hasta el final como un grupo independiente. Todo depende de la versión de Word, pero confiemos en que la mayoría de nosotros tenemos de la versión 2013 hacia acá, 2013, 2016, 2019, entonces no deberíamos tener ningún problema. Aquí deberíamos tener nuestras opciones. ¿Cómo le hacemos? ¿Recuerdas que te dije hace un momentito que es importante que tú conozcas los lineamientos del estilo de citación? Fíjate, por favor. En mi introducción, yo no cito nada porque pues es mi introducción, todo sale de mi ronco pecho. En el desarrollo, sí. Esta es una frase sumamente útil que tomé de otro documento. No es mía. Voy a darle crédito al autor porque de lo contrario es plagio. Por favor, aprovechamos para un pequeño breviario cultural. ¿En qué medida deberías tú poner dentro de tu documento información tomada de otros artículos? No sé si exista un lineamiento al respecto que te diga el 20%, el 30%. Lo que sí es que, por favor, cuando cites algo, que sea porque refuerza tu planteamiento, no porque lo sustituye. O sea, ¿cómo? Que no te pase como ha llegado a pasar a algunos expresidentes de algunas repúblicas, que le ponen información tomada de otras partes porque no tienen ideas. No, tú vas a generar tus propias ideas y las vas a sustentar con lo que otra persona dijo. De acuerdo con fulano de tal, y pones la cita y todo lo demás y pones su referencia, pero porque estás reforzando lo que tú estás planteando, no porque estés tomando un planteamiento de alguien más porque no sabes qué decir. En otras palabras, que la mayoría de texto que tengas en tu artículo sea texto tuyo.
Sí vas a meter citas, eso es muy valioso, pero no que sea la mayoría porque no tengas algo que aportar. No, tú vas a aportar un montón y vas a sustentar y vas a reforzar con lo que alguien más dijo. ¿Qué pasa? ¿Qué dice APA cuando yo necesito hacer saber que este no es texto mío? Este yo no lo creé, este lo estoy tomando de algún otro artículo. Lo que dice APA es, ponlo entre comillas. Si tú sabías eso, perfecto. Si no lo sabías, necesitas saberlo, porque Mendeley no lo va a hacer por ti. Mendeley tiene una función que ahorita te voy a mostrar que te va a facilitar la vida de manera increíble, pero Mendeley no te va a ahorrar el trabajo de citar convenientemente, de conocer los lineamientos de APA. ¿Dónde va la cita? Va entre comillas. ¿Dónde va la referencia de esta cita? Antes de las comillas, después del punto, en medio de los dos. ¿Dónde va? Eso es algo que tú tienes que saber. Repito, Mendeley no lo va a hacer por ti. Espacio después de las comillas y antes del punto, ahí es donde tiene que ir mi referencia. ¿Cómo la inserto? Ahora sí ponemos a trabajar a Mendeley. Le voy a dar clic en Insert Citation, le voy a dar clic en Go to Mendeley y voy a elegir de mis documentos cuál quiero citar. Si tú ya organizaste en carpetitas de manera conveniente, va a ser sumamente sencillo que identifiques exactamente el documento que quieres. Pensemos que es Hernández, le voy a dar clic en Cite y entonces ya me aparece aquí en el formato que yo tengo establecido. Tú me dices, oye, no, espérame, APA no dice que venga con numeritos. APA dice, entre paréntesis, el apellido, coma, el año. O sea, ¿por qué allí me está apareciendo un número? Eso es porque el formato que está predeterminado es IEEE. Aquí vemos un menú en donde viene el estilo que estamos ocupando. Vamos a desplegar y le indicamos sexta sesión y entonces sí nos está apareciendo tal como APA dice que tendría que aparecer. A ver, ¿cómo hicimos eso? Ahí va otra vez. Imagínate que ya no es una línea de texto pequeñita como la de hace rato lo que quiero citar, sino un párrafo completo. ¿Es válido? Sí, siempre y cuando se justifique, y en este caso se justifica. ¿Qué dice APA? ¿Cómo tenemos que indicar que esto es una cita textual? Ya no es con comillas. Si tú lo sabes, maravilloso. Si no lo sabes, por favor, tienes que conocer tu estilo de citación. Mendeley no te va a ahorrar ese trabajo. Tienes que conocer el estilo. Mendeley te va a ahorrar la talacha. O sea, todo lo que sea trabajo físico que tú tengas que hacer, este te lo va a ahorrar, pero no el trabajo intelectual. Tú tienes que conocer el estilo. ¿Qué dice APA? Le ponemos sangría a todo el párrafo. Ya no está al mismo nivel que todos los demás. Le ponemos sangría para indicar que esta es una cita textual y le ponemos su referencia, espacio después de la última letra y antes del punto, insert citation, go to Mendeley. Elegimos algún documento. Fíjate por favor en esto. El documento que yo elegí hace rato fue Hernández. Ahora voy a elegir uno que alfabéticamente vaya antes. Le voy a poner Cite y ya tengo mi referencia. Voy a la sección de obras consultadas y le voy a decir inserta la bibliografía y ya la tenemos. Todo lo que hayamos citado en la parte de arriba nos va a aparecer como referencia completa en la parte de abajo y nos lo va a poner tal como dice APA en orden alfabético. Aquí, Alam fue la segunda referencia, pero aquí me la está poniendo en primer lugar porque alfabéticamente va así. Si cambio de estilo, por ejemplo, IEEE, voy a darme cuenta de que aquí cambió completamente. No nada más la apariencia, también cambió el orden porque ahora Alam ya viene después porque IEEE dice que tiene que ir en orden de aparición. Nosotros vamos a ocupar APA. Abro el chat en este momento para plantear dudas en lo que yo te explico lo que sigue. Ya está abierto el chat, por favor, vamos a plantear dudas, por favor, que tengan que ver exclusivamente con la manera de automatizar y de hacer las referencias en formato estandarizado. ¿Qué pasa cuando me meto a este menú y no encuentro mi estilo? O sea, yo ocupo algún estilo y digo, ah, caramba, ISO. No, pues no, no está aquí. ¿Recuerdas que tenemos más de 8000? Le damos clic en More Styles. Ojo, ¿ya viste qué pestañita me abrió? Mendeley de escritorio. Repito, para hacer esto necesitamos el Mendeley de escritorio sí o sí. En la primera pestaña me van a aparecer los estilos que ya tengo. De hecho, me dice, mira, hay una actualización aquí de este. Vamos a decirle, pues sí, actualízalo o no, etc.
Pero vamos a Get More Styles. Aquí vamos a escribir ISO 690. Ay, le puse 2 guiones. ISO 690. Y me dice, mira, aquí está. Lo selecciono, le doy a instalar y a partir de este momento ya tengo posibilidad de ocuparlo también. Es más, vamos a darle a instalar. Le voy a dar Done. Y entonces, si no me aparece en esta sección, es porque ya no hay espacio. No nos va a abrir un menú enorme. ¿Qué haríamos? More Styles, instalados. Buscamos aquí porque ya lo instalamos. Ah, caramba, algo pasó aquí. Ah, no, aquí está. Y le decimos, utiliza este estilo. Ya está seleccionado. Le damos Done. Aquí ya me está apareciendo ISO 690. Y entonces ya tenemos una manera diferente. Fíjate por favor en esto. Mayúsculas. ISO dice que el apellido va con mayúsculas y que el nombre va con minúsculas. ¿Te acuerdas que decíamos que es posible que editemos información? ¿Qué pasa si tú te encontraras algo todo con mayúsculas? Por favor, corrígelo. La manera de hacer que nuestro Mendeley funcione de manera correcta es consignar todo con altas y bajas, como ortográficamente es correcto. Voy a bloquear el chat para poder dar respuesta a las preguntas que me han llegado. En un momentito más volvemos a abrir. ¿Se ocupa Mendeley para OpenOffice? Sí, fíjate por favor. Estamos en la versión de escritorio. Le doy Tools y dice Plugin de Word porque yo solamente tengo instalado Word aquí. Si tuviera instalado OpenOffice, aquí me aparecería instala el plugin de OpenOffice. Lamentablemente, y me adelanto a una pregunta que vi que ya me hicieron más abajito, son los dos únicos. No funciona con Google Docs, no funciona con LaTeX, no hay vínculo todavía, solamente con OpenOffice y con Word. Hay algunas formas alternas que yo sé que existen, todavía no las conozco, no las domino, para ver cómo vincular con LaTeX, por ejemplo. Estoy investigándolas, todavía no sé muy bien cómo hacerlo, pero cuando lo sepamos, por supuesto, lo vamos a incorporar y, por supuesto, cuando Mendeley ofrezca ya más posibilidades, también las vamos a explicar. La contraseña del grupo para ingresar. Aceret me pregunta por una contraseña, pero no sé a qué grupo te refieras. Si me puedes explicar un poquito más ahorita que abre el chat, te lo agradeceré mucho. ¿Cómo insertamos las obras consultadas? Fíjate, vamos a cambiarnos de estilo a APA. Ahí está. Y obras consultadas, solamente una vez le voy a dar inserta bibliografía aquí. Le doy inserta bibliografía y a partir de que ya tengo mis obras consultadas, vamos a poner una referencia más, por ejemplo aquí. Ya no le voy a poner las comillas, simplemente le voy a decir, mete este documento, ya lo tenemos aquí, y automáticamente aparece también en la lista de obras consultadas en el orden adecuado, en este caso alfabético. ¿Cómo le di sangría a la cita? Ojo, eso no es algo que haya hecho Mendeley, eso lo hice yo. ¿Qué hice? Le puse una selección, ahí está, lo seleccioné, y con la tecla de tabulador que está arriba del bloque de mayúsculas, le di una vez. Y ahí está. También podemos hacerlo con esta herramienta de la regla. Tomamos esto y lo movemos hasta donde querramos. Si queremos sangría en la primera línea, hacemos esto de acá. Pero bueno, estas ya son funciones de Office, que es bueno conocerlas, pero no es motivo de esta sesión. ¿Puedo editar la cita y agregar el número de página? Sí, mira, hace ratito tuvimos una sesión en la que me preguntaron algo que a mí no se me había ocurrido, pero sí, puede pasar. Imagínate que tú, antes de hoy, que no conocías Mendeley, ya habías trabajado con un documento. Y dices, wow, ya tengo 200 citas y referencias dentro de mi documento. Uy, pero acabo de conocer Mendeley y ya vi que tiene muchas bondades. Y mis otras 200 que voy a meter, quiero hacerlas con Mendeley. La mitad la tienes a mano, la mitad la tienes con Mendeley. ¿Es posible? Sí es posible, pero mientras que esta es una referencia automática que se va actualizando según lo que yo haga con mi Mendeley, la referencia que tú puedas poner a las citas que tengas va a ser manual, no se va a actualizar. Ok, no hay mayor problema allí. ¿Cuál es el problema? Cuando tú pongas tu lista de obras consultadas automáticamente, solamente te va a poner las que tú tienes de Mendeley. ¿Podemos incorporar manualmente las otras? Sí. Nos ponemos, por ejemplo, aquí, le damos Enter y le ponemos otra cita. Y luego acá, otra más. Y luego por acá le ponemos también otra. Ahí está perfecto.
Pero ¿qué pasa si tú actualizas automáticamente todo? Pues te lo va a dejar solamente con lo que tiene Mendeley. Bueno, es un pequeño preámbulo solamente para ver posibilidades. La pregunta expresa que me hicieron es, ¿puedo editar la cita para hacer que aparezca el número de página? Bueno, no solo puedes, debes. ¿Por qué? Porque sabemos que en APA, y seguramente en casi todos los formatos, no solo basta con decir de dónde estás tomando esa información, sino la página específica en donde aparece. Entonces, sí, ¿por qué Mendeley no lo pone? Pues porque Mendeley no puede saber de dónde salió la información expresa que estás poniendo. Puedes decirle, lo tomé de este documento, pero no de qué página. ¿Qué hacemos? Entonces, editamos la cita manualmente, le ponemos coma, página, dependiendo la nomenclatura que ocupe cada uno de los formatos, de la 29 a la 31, por ejemplo, ¿no? Cuando te sales de ahí, fíjate, lo que yo hice fue con el cursor, salirme de este espacio, me dice, oye, a ver, cuidado, ¿quieres mantener la cita editada tal como la pusiste? Dime que sí. O si quieres regresarte a la forma automatizada, mejor dime que no. Yo le voy a decir, no, sí quiero mantenerme así, y entonces ya la tengo. Pero por favor, aquí atención. Si yo voy a seguir trabajando con mis citas, con mis referencias y con todo, es probable que en algún momento esta que yo ya corregí vuelva a su estado original. ¿Qué te recomiendo? Cuando hayas terminado ya todo completito, ese documento o ese capítulo y ya no le vayas a hacer modificaciones, entonces métele la información adicional para que no corras el riesgo de que te lo vaya a modificar. Manera de exportar las referencias a archivo BIB o TXT para agregarlas a LaTeX. Sí, mira. De hecho, ya dijimos que no existe manera de vincular directamente para LaTeX. No podemos hacerlo, pero sí podemos exportar la información. Estamos ahorita en nuestro Mendeley. Si estamos en una base de datos, normalmente al exportar te van a ofrecer la posibilidad de BibTeX. ¿Por qué lo explico ahorita? No es porque le demos peso a las bases de datos, pero ¿para qué hacemos pasos de más? O sea, no lo mandes a Mendeley para que de Mendeley te lo mande a otro lado, si desde la base de datos lo puedes hacer automáticamente. Pero si ya lo tienes en Mendeley, porque no considerabas otra posibilidad, te metes a tu versión de escritorio, seleccionas las referencias que te interesen, te vas al menú File y por acá viene la opción de exportar. Le das clic en exportar y entre las opciones la primera que viene es BibTeX, justamente para que puedas mandarlo a LaTeX. ¿Cómo aparecen las obras consultadas? Lo acabo de repetir. Esta pregunta creo que no la había yo leído, pero creo que ya dimos respuesta a eso. Aquí me está dando una recomendación Sonia Espinosa. Sí, mira, yo te recomiendo mucho, pero también ya depende de cada persona, hacerlo del modo que lo hicimos. Pero Sonia me está diciendo algo que tú puedes querer hacer también. Oye, ¿qué crees? Mira, cuando yo le doy insert, yo no le digo vete a Mendeley. Yo le empiezo a escribir aquí los datos de mi artículo. Es válido. ¿Qué necesitas para ello? Conocer con toda precisión el dato que quieres. Por ejemplo, aquí tenemos a Luque, ¿no? Vamos a citar a Luque aquí. Le damos Insert Citation. En lugar de darle Go to Mendeley, le voy a poner Luque, ¿no? Ya por aquí me aparece Javier Luque. Selecciono, le digo OK y entonces ya me va a aparecer la cita, ¿sí? Es otra manera de hacerlo. Tú te acomodarás mejor con alguna o con la otra. Yo honestamente me acomodo más con la otra forma que te mostré. ¿Existe una forma para que el texto de las citas de dos o más trabajos sean acomodadas por año y no de forma alfabética? Eso depende del estilo. O sea, si tú estás ocupando American Psycho, te lo va a poner así como debe ser. Si tú estás ocupando alguna otra de las variantes que tenemos en las que se acomode tal como tú lo estás comentando, esa va a ser la que va a adoptar. Entonces, no podemos hacerle cambios manuales a de que, fíjate, sí está en APA, pero mi APA es diferente y yo lo quiero ordenar de esta manera. No funciona así. ¿Qué podríamos hacer en un caso como el que tú nos estás planteando? Vamos a revisar si existe algún estilo de citación, un APA modificado dentro de mis mismos estilos, que funcione del modo que yo quiero. Me meto a More Styles, me meto a buscar más estilos y me meto a buscar APA, ¿no? Fíjate, por favor, yo esperaba un solo APA, pero no, tenemos un montón de APAs. A lo mejor uno de estos APAs funciona del modo que tú quieres, pero no existe la manera de que el estilo que tú ya estás ocupando aquí lo modifiques manualmente para ordenarlo de alguna manera, y mucho menos para que se modifique automáticamente.
Perfecto. Sonia, ñam, ñam, ñam. Pasó cuando instaló Mendeley que tuvo problemas para agregar la cita y marcaba error. A ver, Gaby me está diciendo que cuando ella instaló el plugin tuvo problemas para agregar la cita y todo lo demás. Pueden ser algunas consideraciones. Quizás sí necesitemos desinstalar el plugin y después volver a instalar. Puede que sea una. Otra, a mí me ha pasado, por ejemplo, con esto que te mostraba hace rato de que no se me actualizaba o de que no me permitía abrir este menú y todo eso, a mí me han pasado muchas cosas con mi Mendeley porque como doy capacitaciones, hago y deshago y le pongo y le quito, es normal pues que lo vaya yo deteriorando. Hay una opción dentro de Help que dice Reset Mendeley Desktop. Entonces, si tú estás notando ya algún comportamiento que no está funcionando del todo bien, ni con tu Word ni aquí, intenta hacer esto de Reset Mendeley Desktop para que tengas una versión nuevecita de Mendeley como recién instalada y entonces pruebas si ya no te marca esos errores. Cuando tengo un documento con referencias y citas, ¿se actualizan al utilizar Mendeley? Sí, siempre y cuando hayas generado esas citas y referencias con Mendeley. O sea, si tú utilizaste de modo manual las referencias y las fuiste metiendo, o bien ocupaste el gestor de referencias que tiene Word, porque también tiene uno, no es muy práctico. Sí es bueno, sí te ayuda, es mucho mejor que hacerlo a mano, pero no es un gestor profesional. Si vas a ocupar un gestor, yo te recomiendo que ocupes alguno profesional. Mendeley es uno de ellos. Entonces, si tú hiciste uso de esto o de manual, pero no lo hiciste con Mendeley, cuando instales Mendeley, pues es como si no tuvieras ninguna referencia, porque todo lo que actualiza Mendeley tiene que ver con lo que obtuviste a partir de él. Ahora, tú tienes aquí una referencia y te das cuenta de que, uy, no era Alam, era Alam con acento en la A. No lo vas a corregir aquí. Te vas a ir a tu Mendeley, vas a editar la referencia y como están vinculados, cuando hagas la actualización en Mendeley, se va a actualizar tu información dentro del documento. ¿Hay forma de editar un estilo ya instalado? Sí, Héctor me está preguntando, oye, pues sí, yo ya vi todos los estilos, ya me aventé un clavado en los más de 8000 y no está el que yo quiero. Yo ocupo un estilo que se llama Mickey Mouse porque yo voy a publicar para Disney y no está. Y es un estilo muy particular y todo eso. Ok, si no está el estilo que tú quieres, o bien, por favor, atención, me preguntaron hace ratito, oye, pero es que yo lo quisiera de este modo. Ok, si no está el estilo que tú buscas, o bien, sí está el que tú quieres, pero funciona de manera ligeramente diferente a lo que tú esperas, podemos hacer esto. Vámonos a la última pestañita. O sea, ¿cómo abrimos esto? Ya lo hemos hecho varias veces. Nos metimos en Word a More Styles. Nos abre esta ventanita donde podemos ver los estilos que tenemos y los que podríamos tener y nos vamos a About. Aquí en About, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entrar a CSL Editor. No es motivo de esta sesión porque créeme, es sumamente complicado editar un estilo, pero es posible. Al decir editar un estilo, me refiero a editarlo completamente. Vamos a buscar aquí uno, por ejemplo, APA. Le voy a dar Enter y voy a encontrar todos los APAs que están disponibles. Me voy a meter a editar uno de ellos. Hay cosas que puedo hacer sin mayor problema. Por ejemplo, el nombre del autor tiene que ir con negritas. Ok, perfecto. Vamos a darle aquí Edit Style. Tiene que ir con negritas, selecciono el nombre del autor, le indico que tiene que ir con negritas y es súper facilísimo hacer eso. ¿Qué es lo que no es fácil? Lo que ya es complejo. ¿Cómo va el autor? Va con mayúsculas, el apellido y el nombre con minúsculas. Primero va el apellido o primero va el nombre va abreviado o cómo va en su forma completa. ¿Cuántos autores pongo cuando son más de 3? Si no tiene autor, ¿qué hago? Hay muchas condiciones. No es sencillo construir completamente un estilo. Esta sección siempre tarda mucho trabajo, mucho tiempo en cargar, porque carga muchísima información. O sea, todo lo que te estoy diciendo, aquí lo está cargando. Tú puedes ver la cita, ahorita la vamos a ver aquí, cómo luce, pero detrás de eso hay un montón de condiciones, macros y un montón de información. Fíjate, para que tú puedas ver Campbell and Pedersen 2007, todo esto que está aquí tuvo que haber sido configurado. Te decía, a lo mejor queremos que el autor aparezca con negritas. A lo mejor seleccionamos el autor. Yo quiero que aparezca en cursivas. Además de las negritas, quiero que aparezca en cursivas. Ahí está. Eso es sumamente fácil.
Lo que no es tan fácil es ya decirle, ¿qué va a pasar cuando tengas cierta cantidad de autores, cuando hayas hecho esto? Vamos, contemplar todas las posibilidades de la información que tú puedes consignar. Fíjate, layout ya tiene una condicional. Luego está agrupando información y viene el nombre, el sustituto del nombre, la fecha, cómo va a aparecer la fecha a continuación del autor, etcétera. Así como eso tenemos un montón de condiciones, de modo tal que no es tan sencillo modificar enteramente un estilo. Sí podemos cambiarle algunos elementos fáciles como esto. Seleccionamos el dato en particular que nos interesa, le ponemos cómo queremos que luzca, qué formato queremos que muestre, a lo mejor es solo el año y el mes, etcétera. Hay cosas muy sencillas, hay otras que son muy complejas. La buena noticia es que es muy difícil que te encuentres con la situación de querer modificar un estilo, porque entre esos más de 8,000 seguramente se encontrará el que tú necesitas. Ya que modificaste, ¿qué haces? Te vas a Style, menú Style, Save Style As, le pones un nombre, APA no sé qué, y ya lo tienes. Pero por favor, ten mucho cuidado. ¿Quién va a poder ocupar este estilo? Tú. ¿Dónde se quedó guardado? En tu Mendeley, en tuyo. Si tú quieres que una persona pueda utilizar el mismo estilo que tú tienes, necesitarás compartírselo. ¿Qué pasa si tú tienes tu Mendeley, ya todo personalizado por ti, perfecto, pero te vas a la máquina de un amigo? Es más, estás casi por llevar a impresión tu tesis, tu artículo, no sé, y ¡ay! Se te olvidó algo. Abres tu documento en una máquina que no tiene instalado tu estilo, no va a funcionar. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Procuremos usar la mayor parte del tiempo los estilos que ya están predefinidos. Muy bien, vamos con la última parte de esta sesión que tiene que ver con la colaboración. ¿Cómo colaboramos con las personas? Decíamos, tú haces trabajo, ya nos tardamos mucho tiempo en esto, todo quedó perfecto, ya etiquetamos, categorizamos. ¿Podemos hacer que otras personas se beneficien de este trabajo y beneficiarnos del trabajo de otras personas? Sí, veíamos una parte a través de buscar esos documentos, podemos encontrar lo que otra gente ha hecho, pero también podemos encontrar y unirnos a grupos. Fíjate, por favor, vamos a trabajar en la versión web porque la versión de escritorio no tiene estas opciones. Me voy a meter a groups, pero también voy a ver que en mi gestor tengo otros grupos. ¿Qué diferencia hay? Ahorita te las muestro, pero de momento para estos grupos que vamos a ver, la versión de web es la que vamos a ocupar. Damos clic ahí en grupos y tenemos todas las instituciones de las cuales formo parte. Yo sé que te sorprende que yo forme parte de la UAP, de la UP, de la UAM. Son grupos institucionales y yo estoy dentro no porque forme parte de esa comunidad, sino porque cuando fui a dar curso de capacitación a sus instalaciones, ingresé con mi cuenta de Mendeley a su red institucional. Nada más por eso ya formo parte de la institución. De hecho, si tú te metes a tu Mendeley, si es que ya lo has ocupado cuando has estado en tu institución, vas a ver que ya formas parte de ese grupo. Tenemos grupos institucionales, pero tenemos también grupos personales como este. Aquí dice grupo privado, mientras que todos los demás dicen institucionales. Para unirme a este, sí tuve que hacer algo. Para unirme a todos los demás, automáticamente por haberme conectado a su red, ya estoy ahí. Ahora, tú quieres encontrar otros grupos, no nada más de los que ya formas parte, sino que quisieras unirte a otros. ¿Te acuerdas que hace rato buscamos documentos? Igualito podemos buscar grupos. Nos metemos en Search. Atención aquí. No estamos en Library, por eso podemos buscar grupos, documentos. Si estuviéramos en Library, solamente podemos buscar lo que ya tenemos en la biblioteca. Nos metemos en Search, le damos Groups y escribimos el nombre o el tópico que nos interesa, le damos clic y entonces nos va a mostrar todos esos grupos. Fíjate por favor en el primero que voy a entrar. Anestesistas, me meto, reviso qué contiene y le puedo decir Join. Úneme a este grupo. Me voy a otro grupo. Inmegen. Me meto, lo reviso, pero no encuentro el botón de unirme. Son dos grupos de naturaleza diferentes. El primero es público, me puedo unir sin problemas. El segundo es solo por invitación. También es público en cierta medida porque lo podemos encontrar, pero no podemos unirnos a menos que el propietario nos haya invitado. En este caso, con Receipt tendría que invitarnos para formar parte de este grupo. Hay un tercer tipo de grupo que no podemos ver aquí y es el grupo privado. ¿Por qué no podemos verlo? Justamente por eso, porque es privado.
no va a aparecer listado aquí. Entonces, esa es la manera de encontrar grupos, pero yo sé que tú quieres saber y cómo creo yo mis propios grupos. Te voy a mostrar, pero antes de eso me interesa mucho que veas esto. Estamos en My Group, ¿cierto? Estoy en uno llamado Bibliografía Periférica, aquí dice grupo privado, y dice que soy miembro. No soy propietario. Cuando yo soy el propietario del grupo, aquí me dice owner. Yo no soy propietario, soy un miembro igual que cualquier otra persona. Yo no controlo lo que sucede con este grupo. Perfecto. Por favor, tome en cuenta esto. Ahorita te explico para qué. Voy a regresarme a mi gestor de referencias y voy a irme a esta otra sección de grupos en donde puedo crear grupos. Por favor, no nos culpes por esto, algún detallito pasa por ahí. Por eso es que vamos a trabajar ahorita con la versión de escritorio, pero es que si le damos Create Group en la versión web, ¿qué crees? No nos manda a crear grupos, nos manda a ver los que ya tenemos. ¿Sí? Entonces, ese es un detallito que ya hemos comentado, esperemos que se resuelva, pero mientras tanto, vamos a ir a la versión de escritorio, vamos a la misma sección, grupos, vamos a dar Create Group y entonces le ponemos un nombre. Le podemos poner una descripción y aquí viene cómo se va a comportar tu grupo. ¿Te acuerdas el primero que vimos? Me metí y le podía dar join. Ese es un grupo público. ¿Te acuerdas el segundo? Me podría meter, pero no podría yo unirme. Ese es un grupo solo por invitación. ¿Te acuerdas que te dije? Hay unos que no podemos ver porque son privados, no los podemos encontrar. Ese es este tipo de grupo. La principal ventaja que tenemos cuando creamos un grupo privado no es tanto que no nos puedan encontrar, no. Fíjate que aquí dice, podemos compartir PDFs. O sea, con estos dos tipos de grupos, público y de invitación, solamente compartes referencias. Aunque tú tengas el PDF y lo hayas subido a Mendeley y todo, cuando te incorporas al grupo público y metes información, te digo, incluido el archivo PDF, los demás usuarios solo van a ver la referencia, no van a ver el PDF. Pero si tú creas un grupo privado y pones PDFs, todo mundo los puede ver. Voy a hacer clic aquí en público, voy a darle Create Group, tendré que poner la dirección de las personas que quiero invitar. En este caso le doy Skip. Ya tengo dos grupos, uno público, uno privado. Nos metimos a la versión de escritorio solamente porque no podíamos crear grupos desde allá, pero dado que ya creamos nuestro grupo, nos regresamos a la versión web. Ya tenemos nuestros dos grupos con iconos diferentes. Este es un grupo público, este es un grupo privado. ¿Te acuerdas que de bibliografía periférica te dije yo soy un miembro, yo no soy el propietario? De este sí soy el propietario porque yo lo creé. Fíjate, voy a arrastrar este PDF a mi grupo. Voy a meterme y voy a ver mi referencia y voy a ver mi PDF. ¿Por qué lo veo? Porque yo soy el propietario. Si tú te metes a mi grupo, tú no vas a poder ver el PDF, solamente vas a ver la referencia. Voy a meterme al grupo privado. ¿Recuerdas? Yo no soy propietario, yo soy miembro, pero yo aquí sí puedo ver los PDFs. Además de ver los PDFs, fíjate por favor en esta gran bondad, puedo leerlos. Eso mismo puedes hacer tú en tu celular. Hablábamos de eso hace un momentito. Pero además de ello, tú estás leyendo tu documento y empiezas a ver anotaciones que alguien más dentro del grupo le puso. Por su parte, tú puedes poner tus propias anotaciones, ¿no? Ya tenemos aquí verde y amarillo. Pues le voy a poner aquí un moradito. Bueno, no, moradito es ese, acá ese es rosa, moradito. Selecciono el texto que me interesa marcar y ya sea que lo resalte o que le ponga una nota. En este caso le voy a poner una nota. Me salgo de ahí y ya quedó. ¿Quién va a ver esta información? Todos los miembros del grupo. ¿Cómo lo quitamos? Damos un clic normalito en cualquier espacio de lo que está subrayado, no en el texto, en cualquier espacio en blanco, y nos va a aparecer la opción para eliminar. Pero fíjate que solo se quitó el subrayado, no el comentario. Damos clic al comentario, le damos clic al botecito y delete this note, sí. Esto de aquí, ¿lo puedo ver también en la versión de escritorio? Vamos a comprobarlo. Nos metemos a bibliografía periférica. El título es Malcolm, Inteligencia Intuitiva. Pues no lo encuentro, voy a buscarlo. Malcolm, Inteligencia Intuitiva. Fíjate que aquí hay un iconito de descarga. Todavía no tenemos aquí el archivo. Vamos a darle clic en descargar. Aquí lo está cargando, ya que termine de hacerlo. Entonces sí lo va a abrir. Y fíjate que tenemos las mismas notas.
Entonces, tanto en la versión web como en la de escritorio podemos hacerlo. Ahora, yo te voy a recomendar en este punto ocupar la versión de escritorio para la lectura y edición. Fíjate, este libro no tiene mucha información, yo quiero editarla. Le doy clic aquí, voy a editar y para poder ver toda su información tengo que estar yéndome al documento. Y luego me regreso y luego voy al documento. Puede ser un poquito tardado el proceso. ¿Qué pasa aquí? Abrimos el documento y el formulario aparece aquí al ladito. Entonces yo voy revisando la información y puedo ir editando y puedo ir poniendo todo lo que considero que tiene que formar parte de mi referencia. Vuelvo a abrir el chat. Hemos concluido con la parte teórica de nuestra sesión. La parte práctica, por supuesto, corresponde a que tú hagas ejercicios. Vamos a seguir teniendo algunas sesiones relativas a esto. Por favor, practica, practica, practica y todas las dudas que te vayan surgiendo, cuando tengamos más sesiones, por favor, plantéalas. Así tal como lo hicimos ahorita, fuimos bastante ordenaditos en cuanto a planteamos dudas que tenían que ver con lo que estábamos viendo. Por favor, si tienes dudas sobre lo que estábamos viendo, vamos a plantearlas. Yo respondo la duda que me había hecho hace un momentito una persona que decía, oye, ¿y puedo compartir mi biblioteca en diferentes máquinas? Acabamos de ver cómo se hace. No lo dijimos, pero esta es la manera. Créate un grupo, mete, que sea privado, mete tus PDFs y entonces, imagínate, si tú tuvieras dos cuentas diferentes de Mendeley y quieres pasar toda tu información de una a la otra, puedes hacerlo así. Créate un grupo, mete toda tu información allí y entonces únete con tus dos cuentas al mismo grupo para que puedas verlo. La otra, ¿me lo puedo llevar a otra máquina? No necesitas hacerlo. ¿Por qué? Porque ya vimos que todo se queda en la nube. Con que inicies sesión en otra máquina diferente, ya sea que te metas a la versión web o a la versión de escritorio, ahí va a estar tu biblioteca. Las personas que invitamos al grupo deben tener Mendeley, sí, por supuesto. No que necesiten instalarlo. Necesitan tener una cuenta de Mendeley. Si no tienen cuenta de Mendeley, no podrán hacer uso. Pero si desean no instalar la versión de escritorio, es perfecto. De todos modos, pueden tener acceso. ¿Se puede agregar el plugin a Page? No, ya dijimos solamente a OpenOffice y a Word. Para insertar páginas o eliminar autor, ¿se puede ir a editar cita? A ver. Tenemos aquí editar la página o el autor. No me queda del todo claro. En esencia, mira, tú le vas a agregar a tu referencia o a tu cita la información que Mendeley no consigna. Pero si tú quieres que se comporte de una manera diferente, entonces más bien lo que tú tienes que hacer es eliminar la información que no quieras que aparezca dentro de Mendeley o bien buscar el estilo que se ajusta a lo que quieres. ¿Cuánto tiempo guarda Mendeley la información? Toda la vida. ¿Qué puede pasar? Tú tienes la versión completita, 100 gigas de almacenamiento, ya te acabaste los 100 gigas y de pronto tu institución ya no contrata Mendeley, te quedas solo con 2 gigas. Ahí sí puede ser que, mira, te quitan la información porque solo tienes derecho a 2 gigas, pero no hay caducidad, la vas a tener toda la vida mientras tengas uso de Mendeley. Voy a bloquear el chat porque hay unas preguntas todavía y necesitamos dar información sumamente valiosa. Voy en este momento a detener la grabación porque esto que vamos a comentar ahorita solamente debes verlo tú, que ya te aguantaste 2 horas aquí conmigo. Entonces,